Buenas tardes y bienvenidos a la celebración de sesión plenaria correspondiente al mes de octubre del 2014, con arreglo al siguiente orden del día. Primer punto, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión anterior, correspondiente a la celebrada el día 30 de septiembre de 2014. Señor Sabariego. Se aprueba. Señor Nieva. Buenas noches. Se aprueba el acta, pero con carácter previo, señor alcalde, quisiéramos expresar que en esta situación y por problemas técnicos del correo hay corporativos que ni siquiera han recibido la convocatoria de pleno en tiempo y forma. Sabemos que es un problema técnico, no achacable al equipo de gobierno, pero sí ha sido un inconveniente. Nos hemos apañado, valga la forma de expresarme, como hemos podido, pero sí pediríamos que se quedaran sobre la mesa los extremos del día de hoy, que prácticamente varios concejales no los han podido ver. Los extremos, todos los puntos. Los asuntos de urgencia que han sido tramitados hoy. Vamos a ver los asuntos. Eran exactamente dos. Es un asunto de compatibilidad de un trabajador, que no siempre los hemos aceptado. El otro, en todo caso, sí que pediríamos que y se el quede otro sobre la es mesa. la adhesión del proyecto CLIME. El problema de eso es que es un tema de la FEN. Les anuncio que no tiene en principio, simplemente lo que se aprueba es la adhesión, es decir, no conlleva ninguna otra cuestión, que ningún compromiso por parte del ayuntamiento en adherirnos a hacer todo el tema de la eficiencia energética con la FEN, es decir, simplemente es que si no lo aprobamos no podemos quedarnos en por si nos interesa luego llevarlo. El problema de todas formas es que ayer eso nos lo trasladaron en una reunión que hubo ayer por la tarde, y que por eso tampoco lo hemos podido enviar con antelación. Ayer se celebró por la tarde la reunión en Ciudad Real. Entonces lo vamos a tener que incorporar por ese mismo motivo, señor Nieva. Si insisten en mantenerlo, señor alcalde, ya veremos la posición que tomamos. No Vale. obstante, De todas formas se lo vamos a explicar ahora. que conste en acta. Bien, perfecto. Que el problema técnico sí que ha sido grave. De todas formas, ya digo, a mí no me ha comentado nadie. ¿Secretaría alguna cuestión de no se podía hacer o esta mañana has estado llamarlos en por contacto teléfono? con vosotros. Yo los he recibido, porque parece ser que el problema era exclusivamente de los correos Hotmail y otros no. Sí. Entonces, yo los tengo porque, en este caso... ¿Usted los ha recibido? La señora Beatriz Lavian sí, pero otros compañeros prácticamente es imposible que los y nos lo han podido reenviar, pero vamos, de todas formas, conociéndolos usted como portavoz, no creo que haya ningún inconveniente. En todo caso, ya te digo, ahora cuando llegue el punto... Si no hay ningún inconveniente, le pedíamos que se quedaran los extremos sobre la mesa para otro mes. Si usted nos dice que no, continúe. No es que le diga que no por capricho, sino porque una cuestión es una de compatibilidad para un trabajador, que si no le vamos a fastidiar el tema de la compatibilidad, y siempre se han aprobado todas las compatibilidades, y el otro, como lo digo, en fin, lo tenemos que aprobar sí o sí, porque si no nos quedamos fuera de esa oportunidad de que a través de la FEN poder optar al proyecto de eficiencia energética del Ayuntamiento de Manzanares. ¿De acuerdo? Bueno, pues acta, ¿se aprueba? Se aprueba. Pues se aprueba por unanimidad. Segundo punto del orden del día, propuesta de aprobación del límite de gasto no financiero para el ejercicio 2015. Sí, dictaminado por la Comisión de Asistencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de un límite máximo de gasto no financiero para el ejercicio 2015 de 12.021.244 euros con 66 céntimos en los términos del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Señor Sabariego. Bueno, pues esta propuesta de aprobación del límite del gasto no financiero, es el límite del gasto que tendrá este ayuntamiento para el próximo presupuesto del 2015, nuestro grupo va a no estar de acuerdo en esta propuesta de aprobación. Nosotros no estuvimos, Izquierda Unida no estuvo de acuerdo, ni estamos de acuerdo, por supuesto, con la ley que regula este trámite, que es la Ley 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ley que aprobó el Partido Popular dentro de su paquete de medidas de recortes y ajustes, en este caso a las entidades locales, para intentar, de alguna manera, sujetar el gasto y el déficit de los ayuntamientos. Fin de la ley que a día de hoy hemos visto que no ha servido para nada. Simplemente ha servido, pues, para introducir una ley más restrictiva
a la hora del límite de gasto de los ayuntamientos. El límite de gasto que se nos propone es de 12.021.000 euros. A todas luces insuficiente para cualquier proyecto de inversión que quisiera hacer este ayuntamiento, que ya de entrada no lo podría hacer, y después es un límite de gasto engañoso de cara a la ciudadanía y a la realidad de la aplicación de estos límites de gasto, porque ya aprobamos el año pasado un límite de gasto, igual que este, para el Ayuntamiento de Manzanares, y sin embargo después la concejalía delegada pues propuso la ampliación de ese presupuesto. ¿Por qué se lo permite la ley? Si dice que no se pueden ampliar, porque si se presenta un plan económico-financiero que avale que ese déficit de lo que se va a gastar de más, el ayuntamiento estará capacitado el día de mañana para asumirlo y no seguir incurriendo en déficit, o sea, promete que no va a gastar más los años siguientes, pues se le aprueba por parte del Ministerio y con lo cual la ley pues no vale para nada ni este límite del gasto no financiero. Con lo cual, si el año pasado aprobamos un límite de gasto y no se cumplió porque este ayuntamiento tenía pues mucho interés en aprobar un plan de inversiones en el último año electoral para poder presentar de cara a las elecciones que vienen pues algunos proyectos por lo menos en inicio o en fase de expediente de contratación, como ha pasado con la ampliación del polígono industrial, como ha pasado con diversas inversiones que propuso este ayuntamiento, que se han esperado al último año para poderlas poner en marcha y, evidentemente, es una utilización electoralista lo que se ha hecho del presupuesto de este año. Por lo tanto, creemos que ni la ley ni este límite de gasto son unas herramientas eficaces a la hora de controlar el gasto de los ayuntamientos. ¿Por qué? Pues porque de momento nosotros entendemos que esta ley lo que ha hecho es perjudicar precisamente a los ayuntamientos que menos endeudados estaban, los ayuntamientos que más saneadas tenían sus cuentas, pues les ha perjudicado a la larga. Y por otro lado, pues como digo, este límite de gasto se puede superar, con lo cual se posibilita el que los ayuntamientos se sigan endeudando y dejando la deuda para los siguientes gobiernos que vienen, que es lo que nos va a pasar en este ayuntamiento de Manzanares, que tendremos una deuda con los bancos superior, muy superior a la que teníamos cuando este equipo de gobierno tomó el gobierno del pueblo de Manzanares. Por lo tanto, vuelvo a repetir, creemos que esto es una medida que no tiene verdaderamente una eficacia ni busca los objetivos para los cuales se ha aprobado esta ley. Por lo tanto, nuestro voto será en contra de la aprobación de este límite de gasto. Muy bien, muchas gracias, señor Nieva. El Grupo Municipal Socialista también va a estar en contra, en coherencia con la posición que hemos adoptado en años anteriores, puesto que tal ley lo que vino es sencillamente a imponer unas políticas de austeridad que se han convertido en muchos casos en situaciones complicadas para muchas familias, que es a las que nosotros representamos. Para no hacernos trampas al solitario, el mayor error lo cometió el equipo de gobierno en el primer presupuesto, cuando él mismo fue quien fijó una cifra a partir de la cual la ley es cuando ya opera y es a partir de la cual cuando ya no se puede romper. Quiero recordar que en el primer presupuesto que gestionó el equipo de gobierno ya estableció como un logro el haber reducido en unos porcentajes verdaderamente importantes el presupuesto municipal, cuando eso lo único que consiguió fue ponernos una especie de corsé legal, que es con el que a día de hoy hay que trabajar. Sin embargo, cuando le ha interesado, como fue el año pasado, política que tampoco compartimos, pues se rompió el límite de gasto, se fue a un plan económico-financiero y, tal y como apuntaba también el portavoz de Izquierda Unida, pues sí que fuimos capaces de hacer un presupuesto expansivo en el que las obras eran prácticamente el capítulo de inversiones, grandes obras, muchas de ellas nosotros apuntábamos que no las veíamos en ningún caso necesarias, porque desde luego lo que apostamos es por hacer políticas para las personas, que en este caso es lo que más falta hace.
A lo largo del Pleno probablemente tengamos la oportunidad de debatir sobre ello, puesto que algunos asuntos se refieren precisamente a la aplicación del plan de inversiones del año pasado, con 2 de las obras que a día de hoy todavía no se han ejecutado, están pendientes y algunas de ellas hoy necesitan la aprobación de este Pleno para continuar hacia adelante. Por tanto, nuestro voto va a ser contrario. Muchas gracias, señor Mazarrón. Muy bien, bueno, es aprobar, o como han dicho, el límite de gasto no financiero, pero claro, los 12 millones de euros es que el señor Sabariego, pues lógicamente no va a ser el presupuesto del año que viene. Eso hay que sumar los intereses de la deuda que tenemos que pagar, que están calculados en 50.200 euros, más el gasto financiado con fondos finalistas procedentes de otras administraciones, en 1.070.000, más la amortización de la deuda que sí nos dejaron el Partido Socialista, nosotros, y que sí estamos pagando y hemos reducido. Porque de momento nosotros no hemos dejado deuda ninguna, señor Sabariego. La que recibimos fueron los 3.700.000 euros de deuda que estamos amortizando, y hemos amortizado pues bastante de ella gracias al sacrificio de todos los vecinos de Manzanares. Entonces, el presupuesto va a ser de 13,5 millones aproximadamente el que tengamos para el año que viene. Ahora dice el señor Nieva hacer trampas al solitario. No, es hacer realidad, es hacer política real. Es no hacer presupuestos de unos gastos desmesurados, como se hacían antes, de 17, 18 millones de euros, cuando sabíamos que ingresábamos 13 o 14 millones de euros. Lo que estamos haciendo del que estamos es real, no es trampa, señor Nieva. Entonces, bueno, no tengo más nada que decir. Tenemos que aprobarlo por ley. Nosotros ni nos va a aprobar el Ministerio ni nada, no nos tiene que aprobar nada. Los presupuestos del año pasado lo cumplimos conforme a ley. Y este año vamos a hacer lo mismo, así es que nuestro voto va a ser a favor. Muy bien, muchas gracias. Dice usted, señor Sabariego, que no vamos a poder hacer inversiones con este presupuesto tan corto, pero es que si proponemos inversiones, vota usted también en contra. Que usted ni como el otro, como el perro luterano, ni lo come ni lo deja. Es decir, se queja usted de que no vamos a poder inversiones. Y cuando procedemos a plantear inversiones, pues no le parecen a ustedes oportuno, porque no se puede gastar, porque no le crean conveniente. El equipo de gobierno es el responsable de preparar el presupuesto y así lo haremos. Creo que son presupuestos, como ha dicho el concejal de Hacienda, coherentes dentro de un endeudamiento que no dejaremos, como dice, más de lo que hemos recibido, porque las inversiones, como sabe, y aunque se vayan a tener que pedir algunos préstamos para poder ejecutarlas, luego pues se recobrarán con los fondos europeos que han sido aprobados y que están firmados ya los convenios por importe de 3.200.000 euros. Bueno, pues procedemos a la votación. No, un apunte más, señor alcalde. Por muchas veces, señor si quiere, señor Sabariego, añadir alguna cosa. Si me da la palabra. Sí, hombre, sí. Pues efectivamente no compartimos su plan de inversiones el año pasado y a la vez le presentamos un alternativo que tampoco compartieron ustedes. O sea, ese es el problema que tienen las mayorías absolutas, que es un rodillo que aplican y esto es lo que nosotros vamos a hacer y esto es lo que hacemos. Por lo tanto, si ustedes a nosotros no nos consultan, no nos piden opinión sobre esos planes de inversiones, pues nosotros tendremos nuestra opinión de qué creemos más conveniente y más prioritario para Manzanares que lo que opinen ustedes. O sea, lo que no se nos puede utilizar es como brazos de madera para que ahora, como lo dice la ley, hay que aprobar un límite de gasto. Que usted, yo lo diga la ley o lo diga el Papa de Roma, yo creo que este límite de gasto es insuficiente para las necesidades que tiene este pueblo, que es consecuencia de la ley del plan de la ley de estabilidad. Pregúntele a su gobierno por qué aprobaron este plan de estabilidad. Pero sí le digo, y le vuelvo a repetir, señor Mazarro, todos sabemos, porque todos nos hemos leído los expedientes, qué es lo que queda fuera de ese límite de gasto, pero el pago de la deuda y las subvenciones con fines finalistas no es algo que nosotros decidamos, es algo que nos aprueban. O sea, la autonomía del ayuntamiento está totalmente en entredicho a la hora de decidir qué es lo que va a hacer, aparte de pagar los gastos corrientes. Y por eso esa es nuestra postura. Muchas gracias, señor Nieva. Pues brevemente, quienes durante meses y años dijeron que no se podía gastar lo que no teníamos fueron ustedes. Ustedes, durante 2 años. Y al tercero, pues dijeron exactamente lo contrario. Y es verdad que van a endeudar a este ayuntamiento en el 55% de sus recursos. En el 55%. Y es verdad que durante años dijeron que no íbamos a gastar lo que no tuviésemos. Y no es verdad, señor Mazarro, no es verdad que cuando ustedes llegaran aquí, este ayuntamiento tuviese deudas. Por mucho que lo diga usted,
Ya lo trajimos el año pasado. Hay un informe de intervención del mes de junio del año 2011, que lo colgaremos en la página web para que todo el mundo tenga conocimiento de él, en el que había 1.800.000 euros de remanente de tesorería no afectado, en el que la Junta de Comunidades tenía pendiente más de 1 millón de euros, lo cual prácticamente hacía que este ayuntamiento tuviese un problema en todo caso de tesorería o liquidez, pero no de endeudamiento. Y eso está firmado por el señor interventor en un documento que hizo nada más entrar ustedes al Gobierno y que tenemos todos los portavoces, el señor Sabariego también. Entonces, claro, si vamos a seguir diciendo la mentira con la intención de que todo el mundo la crea, pues señor Mazarro, la coherencia también es importante. Y desde luego, lo venimos diciendo muchas veces, este ayuntamiento no estaba endeudado cuando ustedes llegaron. Sí que lo va a estar cuando ustedes se marchen. Bien, muchas gracias, señor Mazarro. La mentira es la que dice usted. ¿No tenían ustedes 8 millones de euros en el banco? ¿De la venta del agua? ¿O eso no había informes también en el 2010 que aparecían? El informe de los... Silencio, señor. ¿Me deja hablar? No, hombre, es que yo no interrumpo, señora Gavián. ¿No teníamos un préstamo con Caixa de 3.200.000 euros que teníamos que pagar? ¿No teníamos 200.000 euros de facturas con Unión Fenosa que no se habían pagado? ¿No teníamos 374.000 euros que pagar con el plan de proveedores? ¿Eso qué es deuda? Claro, es que lo que ustedes hablan de remanente de tesorería, pero el remanente de tesorería sí es positivo, pero el dinero no estaba en caja. Porque ya sabe usted lo que es el remanente de tesorería. Pero dinero no hay. Que cuando llegamos en junio, lo que nos quedaba era para pagar los seguros sociales y las nóminas de los funcionarios, en caja. Y eso, si quiere el señor interventor... Silencio, señor Nieva. Si quiere el señor interventor, se le puede pedir un informe y a ver si es verdad o no es verdad. Entonces no me diga usted que no teníamos deuda. De 8 millones de euros en el banco al 5%, a 3 millones de euros a pagar a la Caixa o a CaixaBank. Esa es la mentira que dice usted que estamos diciendo. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Perdón. ¿Votos a favor? Se aprueba por mayoría. Siguiente punto del orden del día. Expediente de prescripción de créditos y obligaciones de ejercicios anteriores. Dictaminado por la Comisión de Asistencia, se propone al Ayuntamiento Pleno. Primero, aprobar los siguientes expedientes de prescripción. El primero es un expediente de prescripción de créditos a favor de la Corporación, créditos pendientes de ejercicios anteriores por los siguientes importes. Recaudación ejecutiva, recibos, 131.857 euros con 56 céntimos. Ingresos directos, 59.125 euros con 59 céntimos. Y el apartado de deudores diversos, 1.182 euros con 90 céntimos. Un segundo expediente de prescripción de otros acreedores no presupuestarios por un importe de 684 euros con 75 céntimos. Y un tercer expediente de prescripción de obligaciones pendientes de pago por un importe de 26 euros con 60 céntimos. En segundo lugar, acordar el sometimiento de información pública de dichos expedientes por el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la provincia. Caso de que no se presentaran alegaciones a los expedientes citados, esta aprobación se entenderá elevada a definitiva, procediéndose, por tanto, a la baja de los créditos prescritos en la relación de deudores y obligaciones pendientes de pago en los libros de contabilidad. Muy bien, muchas gracias. Señor Sabariego. Sí, bueno, nuestro grupo va a estar a favor de la aprobación de esta prescripción de créditos y obligaciones, que no es nada más que los dineros que está el ayuntamiento pendiente de cobrar, que llevan más de 4 años prescritos, pues automáticamente hay que sacarlos de la contabilidad de intervención. Lo que sí le sugeriría, le diría, o algo que jamás he llegado a entender, es cómo pueden llegar a prescribir 190.000 euros en total, aproximadamente. Impuestos de bienes inmuebles de naturaleza rústica, 11.000. Impuestos de bienes inmuebles de naturaleza urbana, que es el IBI, que pagamos todos, 69.000 euros. Hombre, yo entiendo que habrá obligaciones que prescriban, pero en una cantidad tan elevada nunca lo he llegado a entender. O sea, como no se toman antes las medidas antes de que prescriban estos créditos. Por mucho que ya nos han contado otras veces que bueno, que la gente cambia de sitio, se va, viene, se quedan los recibos pendientes, tal. Pero sigo considerando que es una cantidad bastante importante como para que prescriban. Nada más. Muchas gracias, señor Nieva.
Vamos a estar de acuerdo, es un trabajo técnico y más allá de las consideraciones, lo que no significa en ningún caso que no se haya intentado por los medios que la ley establece el cobro de los mismos. Sencillamente son cosas que suceden. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. Pues sí, vamos a estar de acuerdo y brevemente se lo voy a explicar al señor Sabariego y a todos los vecinos. Pues del impuesto de bienes de naturaleza rústica y urbana, la mayoría del importe ese es solo de una misma sociedad que está en concurso de acreedores. Entonces, que no podemos cobrar. El impuesto de vehículo de tracción mecánica son vehículos de más de 25 años que ya están dados de baja, hay un problema con tráfico y que ya no están circulando por Manzanares. Con la ley, con la ordenanza que aprobamos el mes pasado, pues esto se va a paliar mucho. Y le quiero decir que gracias al convenio que firmamos con la agencia tributaria, en el 2013 hemos podido recuperar 130.000 euros de estos impuestos que no se pagaban. Eso sí, la mayoría de los años 2010, el año que viene se notará más ese trabajo que se ha realizado, y en este año 2014 llevamos unos 50.000 euros recuperados gracias al convenio con la agencia tributaria. Y eso es lo que le puedo decir. Pero vamos, la mayoría de todos estos impuestos son de empresas que ya no existen y que están en concurso de acreedores y, lógicamente, los bienes pues no son de ellos y están en trámite de que los bancos y otras entidades se queden con ellos. Muy bien, pues muchas gracias. Pues se aprueba por unanimidad. Sí. Sí. Se aprueba. Siguiente punto. Propuesta de sustitución de día festivo de apertura comercial autorizada. Sí, vista la solicitud presentada por don Rafael Ruiz Alonso, en representación de la Asociación de Supermercados de Castilla-La Mancha, ASUCAN, para que el 6 de diciembre de 2014 sea considerado como día habilitado para la apertura de los establecimientos comerciales en el municipio de Manzanares, en sustitución del día 7 de diciembre, que ya figura como día festivo de apertura comercial autorizada. Vista la propuesta de la concejal delegada de Consumo, el informe del responsable de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, así como el dictamen favorable de la Comisión de Asistencia, se propone al Ayuntamiento Pleno. Primero, sustituir el 7 de diciembre de 2014, día festivo de apertura comercial autorizada, según orden de 26 de noviembre de 2013 de la Consejería de Empleo y Economía, por el 6 de diciembre de 2014. Y, en segundo lugar, comunicar el presente cambio a la Consejería de Empleo y Economía de conformidad con el artículo 18.4 de la Ley 2/2010 de 13 de mayo de Comercio de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 1/2013 de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha. Muy bien. Muchas gracias, señor Sabariego. Sí, bueno, nosotros vamos a estar a favor de esta propuesta de sustitución de este día festivo, que lo que propone la Asociación de Supermercados es, pues, el día 7 de diciembre, que es domingo, que es lo que estaba ya aprobado como día de apertura de establecimiento, pues pasarlo al 6 de diciembre, que es sábado. Nosotros, objetivamente, lo vemos mejor, este cambio, que el día que había aprobado en un inicio, tanto para los usuarios como para los trabajadores, de los que al final sí hemos recabado información de los sindicatos del sector, y ellos están de acuerdo en este cambio, ¿no? Por lo tanto, nosotros no tenemos mucho más que decir. Muchas gracias, señor Iván. Estamos de acuerdo. Sí, nosotros también vamos a estar a favor. Pues se aprueba por unanimidad. Expediente de contratación de las obras de mejora y acondicionamiento de la red del río Azuero y su derivación. Sí, dictaminado por la Comisión de Asistencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, ordenando la convocatoria de qué se trata. Señor Sabariego. Sí, gracias. Bueno, pues igual, el asunto que tratamos ahora es, pues, un expediente de contratación para contratar la obra de mejora y acondicionamiento de la red del río Azuero y su derivación. Nosotros vamos a estar a favor, porque además este es uno de los proyectos que nosotros le presentamos en el plan de inversión alternativo del que le hablaba antes, porque consideramos y entendemos que es precisamente una infraestructura necesaria e imprescindible para este pueblo, para intentar de alguna manera mitigar esas crecidas del río y esas inundaciones que se han venido produciendo estos años pasados, ¿no? Como bien dice el secretario, lo que aprobamos aquí, pues, son el proyecto técnico que ha redactado una empresa externa, el pliego de prescripciones técnicas,
que lo han redactado los servicios municipales. El proyecto técnico, el pliego de cláusula administrativa ha sido informado por la Secretaría. Por lo tanto, es toda la documentación necesaria para poder presentar este expediente de contratación de las obras, ¿no? Y esperemos, son 2.200.000 euros lo que vale lo que se ha valorado o lo que se ha presupuestado para la obra. También decir que un 80% de estos 2,2 millones pues correrán a cargo de los fondos FEDER y el 20% correrá a cargo del ayuntamiento, lo cual también nos parece muy positivo, por supuesto. Y esperemos que sea una obra que, de cara al futuro, pues beneficie sobre todo a todos los ciudadanos y ciudadanas de Manzanares que se ven afectados por estas crecidas por falta de esas mejoras en el acondicionamiento del río Suero. Nada más. Muy bien, muchas gracias, señor Sabariego. Señor Eva. En primer lugar, la justificación que se hacía por parte del equipo de gobierno al respecto de la obra, motivo de debate, fundamentalmente era la de evitar las posibles inundaciones en aquella zona de la ciudad. A ese respecto, incluso el señor alcalde lo pone y lo refleja en la propuesta, el PRICAN ya incluía Manzanares dentro de esa parte de riesgo y el Grupo Municipal Socialista trajo en el mes de marzo de 2013 una moción que fue aprobada por este Pleno al respecto de que en Manzanares se cumpliera lo que viene establecido en esa orden de la Junta de hacer un plan de inundaciones. Y fue aprobado en este Pleno, entre otras cosas, porque como el propio portavoz del equipo de gobierno decía, venía obligado por ley. Señor Martín Gaitero, en nombre del Partido Popular, decía vamos a aprobarlo porque efectivamente se trata de una obligación legal y porque es complementario a la idea que ustedes tenían al respecto. Luego se trata de una cuestión legal que siguen sin cumplir. Y además le hemos preguntado, señor Martín Gaitero, en 2 ocasiones, y en la primera nos dijo que estaban en ello y en la segunda nos dijo pues que seguían estando en ello. Pero lo que sí es verdad es que no lo han hecho. Y entonces, claro, al final justifican la obra con las inundaciones, cuando a lo mejor, quizás, podría ser que si se hubiera hecho el plan de inundaciones, las soluciones hubieran sido otras, ¿o no? Podría ser. Lo que es indudable es que no han hecho lo que por imperativo legal tenían que hacer y que nosotros le propusimos y que ustedes y nosotros aprobamos en este salón de pleno. Porque lo que querían hacer es la obra. Y la obra, habrá sin duda muchas personas que la compartan. Nosotros también dijimos en el debate de presupuestos que había un problema sobre el tema y es que no solo costaban 2.200.000 euros, sino que había soluciones alternativas que desde el punto de vista técnico también se podrían valorar y desde luego también la obra llevaba 600.000 euros con cargo a los recursos del ayuntamiento, ¿verdad? Suponiendo que al final el precio de la obra sea este, porque puede ocurrir, como ustedes nos decían en el debate de presupuestos, que estas obras tengan un 20% de baja. Lo decía exactamente el señor Mazarro y también el señor alcalde, que estas obras luego cuestan menos. A lo largo del Pleno veremos que no. El equipo de gobierno se equivoca en los números y se equivoca además porque luego las obras nos cuestan bastante más de lo que ustedes planifican. Le decía usted al señor Sabariego en aquel debate que qué cuentas había echado él o que qué informes tenía él para establecer cuál debía ser la cantidad que ellos proponían para la reforma de la Plaza de la Divina Pastora. Y usted le decía, ¿con qué informes técnicos cuenta? Y yo le pregunto, ¿con qué informes técnicos cuenta usted o cuentan ustedes cuando resulta que, por ejemplo, el nuevo gobierno de empresas va a costar un 40% más de lo que se había previsto? Un 39, un 38% más. Entonces podremos empezar a valorar, sinceramente, lo que le decía yo en el pleno pasado. Si es que ustedes no saben lo que valen las cosas. No, porque de hecho el proyecto, la redacción del proyecto del CAS, ustedes la cuantificaron en una cifra y luego había que modificarla considerablemente.
de 37.000 euros a 60.000, y hablo de memoria si no me equivoco. O sea, ustedes dicen esto vale 37.000 y 15 días después vale 60. Y no pasa nada más que no lo habíamos mirado bien. Pues es importante. Lo sabe usted, señor alcalde, me alegra que le guste lo que digo, sobre todo si me hiciera algo de caso. No es que me guste. No le gusta, Simplemente me sonríe. le produce hilaridad en todo caso. Es verdad, y además, al mismo tiempo que digo, decía usted también en el mismo pleno, es que la plaza a lo mejor no nos cuesta lo que usted dice, a lo mejor nos cuesta 300.000. Lo dijo usted, y está grabado y escrito. No nos va a costar 300.000, nos va a costar 477.000 más IVA, más luego la segunda fase que seguramente igual al final no se ejecuta. Pero la primera parte, señor alcalde, al final son 477.000 euros masiva y no 300.000 como usted decía. Y no 300.000 como usted decía. Porque ustedes a lo mejor dicen, nosotros lanzamos la idea de que esto vale poco. Y luego ya veremos lo que va pasando por el camino. Y ejemplos tendremos de cómo algunas obras ejecutadas por el equipo de gobierno, que empezaron por poco, han acabado por mucho. Y en ese sentido, los 2.200.000 son preocupantes. Vaya, sí. Si se equivocan en un 40%, como en el vivero de empresas, saltaremos de los 3 millones y pico. Y ahora vamos al tema de los informes, que sé que también les gusta. En el expediente nosotros no hemos visto, señor alcalde, un informe que consideramos imperativo, preceptivo. El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en su disposición adicional segunda, dice que serán de aplicación a los contratos de obras las normas sobre supervisión de proyectos establecidas en el 125. Y el 125 habla de supervisión de proyectos. Y para que lo entendamos todos, antes de la aprobación del proyecto, que es lo que hoy se pretende que hagamos, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o superior a 350.000 euros, es muchísimo superior, porque estamos hablando de 2,2 millones, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargados de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario. Quiero decir, se nos propone que aprobemos un proyecto, pero no hay un informe técnico, que en este caso se llama de supervisión de proyectos, que desde nuestro punto de vista es imperativo según la ley. Y a partir de ahí, lo demás, desde nuestro punto de vista, entra más en el ámbito del debate. Si se resolviese en este primer extremo esta cuestión, o si se nos dijese por qué, o tal vez por qué hay tanta prisa, porque también es verdad que la redacción de este proyecto se aprobó, y hablo también de memoria, señor alcalde, en Junta de Gobierno local el 30 de septiembre. El 30 de septiembre es cuando se adjudica la redacción de este proyecto a la empresa que se había quedado con la licitación. Si hablo de memoria, creo que era Teco. Bueno, no pasa nada porque esta empresa en menos de un mes haya hecho este trabajo de 800 páginas, que nosotros hemos mirado cuando menos 700. Pero lo que sí decimos es que en todo el expediente no hemos visto el informe técnico, el que creemos que es obligado. Un informe que diga que ese proyecto que aquí se nos propone aprobar cumple. Y lo dice la ley y queremos que lo valoren en este primer turno, porque si no, no podríamos continuar con la argumentación. Muchas gracias, señor Martín Quintero. Pues muy brevemente, por recapitular la obra que se va a hacer de restaurar la funcionalidad del CAZ de los Molinos de Lazuer, pues evidentemente va a dar una mayor seguridad y una mejor distribución hidráulica en el caso de inundaciones o crecidas como las que hemos padecido pues en el invierno de 2009 a 2010 o más recientemente en la primavera del año pasado de 2013. No hace falta, sobre todo a los vecinos que han padecido estas inundaciones, no les hace falta ningún plan de riesgos de inundaciones para saber que el riesgo lo tienen ahí en las puertas de sus casas.
El plan de inundaciones, el plan de emergencias, estamos trabajando en él, se lo vuelvo a decir por tercera vez, pero le vuelvo a decir por segunda vez, porque se lo dije la última vez que preguntó, que nosotros estamos actuando. Es decir, el papel es muy sufrido, hay que cumplimentar los papeles y hay que cumplimentar lo que dice la ley, pero no por eso podemos dejar de actuar. Y lo que traemos ahora es un proyecto precisamente para poner remedio a esas cosas. Y ese proyecto lleva unos cálculos hidráulicos y unos estudios previos que determinan la idoneidad de esa obra. Por hacer una breve reseña histórica, el CAZ de los Molinos desde hace siglos ha venido repartiendo las aguas del Azuer, una parte de ellas en la Madre Vieja y otra parte de ellas por el CAZ, por el canal que llevaba agua a todos los molinos. Y eso era un sistema hidráulico de tiempo inmemorial que funcionaba muy bien, que distribuía los recursos y que aliviaba esa posibilidad, disminuía esa posibilidad de inundaciones en la vega del Azuer. Cuando ustedes decidieron tapiar el tubo que va enterrado por todos los paseos Príncipe de Asturias, los paseos del río, resulta que rompieron ese sistema hidráulico de tiempos inmemoriales y toda el agua vuelve otra vez a pasar, desde la fábrica de harinas, vuelve a pasar otra vez a la Madre Vieja por los paseos del río, el Puente de los Pobres y los 5 puentes. Entonces, estamos restaurando una situación que ustedes interrumpieron pues sin parar en las consecuencias y que los vecinos saben muy bien el riesgo que tienen sin necesidad de que se lo digamos en un plan o en un estudio. Lo saben porque lo han padecido. Hemos visto la oportunidad de hacerlo con fondos europeos, porque hay unos fondos europeos precisamente para estas cuestiones. Y no vamos a esperar, vamos a aprovechar esa oportunidad para hacerlo en este momento. Evidentemente, y antes han hablado de presupuesto, es una obra que cuesta 2.200.000 euros, que tenemos que presupuestar, que se presupuestaron el año pasado. Y hubo sus más y sus menos con las inversiones y que si la deuda y no deuda, pero es que va subvencionado en un 80%. Es decir, este tipo de obras subvencionadas hay que presupuestarlas en un 100%, porque las tiene que pagar el ayuntamiento, aunque luego tengamos un retorno de esa inversión, en este caso del 80%. Al ayuntamiento le va a costar del orden de 440.000 euros esta obra, que creo que la justificación técnica de la misma es evidente. ¿Que le falta un papel? Pues vamos a ver si le falta un papel o le falta un requisito. También están ustedes poniendo palos en las ruedas para que no salgan adelante los proyectos municipales, como el de reforma de la plaza, diciendo que se van a empezar las obras sin tener un plan de seguridad y sin tener una autorización de patrimonio, pero resulta que la obra no ha empezado y sí tenemos ya el plan de seguridad y la autorización de patrimonio. Es decir, en esta casa las cosas con este equipo de gobierno se hacen conforme a la ley. Que a ustedes les interesa demorar todo lo que se pueda y que no se hagan esos proyectos, bueno, pues es una estrategia política que tendrá sus consecuencias. A nosotros nos interesa, y a los vecinos sobre todo, que esas obras estén terminadas a la mayor brevedad. Vamos a aprobar esta contratación y vamos a poner en marcha tan pronto como sea posible este proyecto con todos los requisitos que la ley determine. Supongo que tanto intervención como secretaría, cuando se trae aquí este expediente, es porque cumple con toda la legalidad y toda la documentación pertinente. Me refiero a lo que habla el señor Nieva. Al menos nuestros informes sobran en el expediente, los de intervención y los de secretaría. Ya, si no me refiero a los suyos, me refiero a todo el conjunto de la documentación necesaria para aprobarlo, que es a lo que se está refiriendo el señor Nieva. Un informe técnico según el necesario. Bueno, pues luego lo miran, nosotros vamos a aprobar y si hay que subsanar alguna cuestión, porque fuera así, pero que conste que este equipo de gobierno pues viene con el beneplácito de Secretaría de Intervención a traer la documentación oportuna. Segundo turno. Si quiere turno. Sí, brevemente. No voy a decir que me alegra, pero me reconforta de alguna manera ver que no soy el único que desconoce toda la parafernalia legal, administrativa y técnica que necesitan estos expedientes. El señor Nieva, más ducho, por su experiencia, supongo, sus posibilidades en estos temas, pues ha sacado una pega que nosotros hemos leído el expediente y no la hemos echado de menos, ¿no?
Lo que sí hemos echado de menos, y no sé si habría cabido, habría sido posible hacerlo, nosotros nos habría gustado, es que dentro de los criterios de adjudicación, que son los puntos que se le dan de más a las empresas que se presentan al concurso, ¿no?, pues echamos de menos que se hubiera bonificado de alguna manera la contratación de parados de Manzanares, porque creo que esto sí habría sido algo, independientemente del valor de la obra, algo que habría mejorado, por lo menos el paro en Manzanares. Nada más, nuestro voto será a favor, como hemos dicho antes. Muy bien. No tenemos nada más que decir. Pues muchas gracias. Señor Nieva. Sí, por partes. No lleva razón el señor Martín Gaitero en que la voluntad de este equipo de gobierno sea que la obra de la reforma de la plaza se ralentice, ¿no? Nosotros es que decimos que no se tenía que haber hecho, claro. Decimos, pero no por primera vez, sino por enésima vez, que no era necesario gastar más de 1 millón que se quieren gastar ustedes y que no tenemos en una obra que ustedes pues han improvisado. Porque la plaza, el problema técnico de la plaza, hasta ustedes han reconocido que con 50.000 euros se arreglaba. El problema del suelo técnico. Otra cosa es que ustedes quieren reformar una plaza y las calles adyacentes, sea necesario o no lo sea. Y al final de la operación, como yo he dicho tantas veces, que he utilizado siempre la cifra de 1.200.000, porque es la que ustedes pusieron en el expediente para la aprobación del concurso de ideas, lo pusieron ustedes, pero es que encima hay datos y documentos que no es 1.200.000, que es 1.500.000. Documentos que constan en el expediente, señor alcalde, que nosotros los vemos. Muy bien. Si el problema es que nosotros los vemos. Y al final, el señor Martín Gaitero dice que no pasa nada porque falten los documentos. Cuando nosotros decimos que falta un documento es porque la ley lo exige. Otra cosa es que a lo mejor ustedes, con respecto a algunas cosas de la ley, son más laxos. Digo yo. Porque ustedes mandan a Patrimonio el proyecto y le dicen que Patrimonio informe. Y sin el informe de Patrimonio, ustedes ya sacan el concurso para la redacción del proyecto. Y luego sacan el concurso para la obra. Y no consta el informe de Patrimonio. Ahora sí. Porque ha llegado tarde, ha llegado después, señor alcalde, de adjudicar, ha llegado después de adjudicar la obra. ¿Qué más da? Ah, qué más da. Vamos a ver, la cuestión está en el inicio de las obras, no en el proyecto en sí. O sea, quiero decir, ¿qué más da? Aparte que desde el 2010 estaba aprobada la renovación por el proyecto de ustedes. Señor alcalde, que no hay ningún problema. ya lo acabo usted de decir, ¿qué más da? No, es que es la realidad. ¿Qué más da? No nos afectaba Pues mire para una cosa, nada. ¿qué más da? No. ¿Qué más da? No. Y lo digo para que quede constancia, porque seguramente será un tema que ya no se reitere demasiado. La plaza no necesitaba la intervención que ustedes van a hacer, que la van a hacer porque están en el... Por supuesto. Pero nosotros podremos decir que no se cumplen con los preceptos legales y que cuando lo hemos dicho era así, sin duda, así era. Igual que si yo digo, señor alcalde, que ustedes han convocado un concurso de ideas y han llamado a los vecinos a participar y se ha gastado 8.000 y pico de euros, más los gastos de abrir el teatro y de los funcionarios, para que la idea que los ciudadanos al final deciden que es la mejor, no hacerle el mínimo caso. Y acabar, señor alcalde y señores del equipo de gobierno, premiando una idea que no es la que los ciudadanos dicen, sino otra distinta. Y al final haciendo un proyecto que tampoco coincide con la idea que ustedes y una comisión al efecto valoró. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y eso pues se puede calificar como mucha liberalidad a la hora de hacer las cosas o como un auténtico desastre, señor alcalde. Y como también parece ser que no tiene importancia lo de los documentos, yo reitero que para que los concejales de este ayuntamiento aprueben una cosa, si la ley dice que tiene que venir informada con un informe técnico, es lo que deberían hacer. Y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en el artículo 138, dice: para un expediente de contratación de obras sea aprobado, antes de su aprobación, como mínimo, debe contener los siguientes documentos.
Y el primero de ellos dice resolución aprobatoria del proyecto e informe de la oficina o unidad de supervisión. Y eso no está. Y lo serio, señor alcalde, es que este grupo no lo apruebe. Y lo serio, señor alcalde, es que retirase usted el extremo. Ese es lo serio, señor alcalde. Y también deje de echarle ya la responsabilidad al secretario y al interventor. Deje de echarle la responsabilidad, porque algunas cosas yo creo que son ustedes las que las deciden. ¿O quién ha decidido adjudicar la obra por el tope máximo, como va el de la plaza, en 477.000 euros, sin ninguna baja? Sin ustedes. Y además resulta que la mejora son 8.000 metros cuadrados de aglomerado a 4 centímetros de grosor. Y tenían una oferta del mismo precio y 15.000 metros cuadrados de aglomerado a 5 centímetros de espesor, y para ustedes es peor la opción segunda que la opción primera. Porque de eso sí que saben ustedes. Y yo también. No, sí, ya veo que sabe usted de urbanismo, un disparate. ¿No? Sí. Oye, yo eso lo he leído. Está bien asesorado, está bien asesorado. La verdad es que a mí sí que... Pero te le digo una cosa, si a usted no le asesoran es porque usted no sabe buscar los asesoramientos buenos. Efectivamente, correctos. Claro, exactamente. Es decir, que yo me asesoro de las personas que creo que me asesoran bien, no lo dude. Pero es que usted debería hacer lo mismo. Hombre, no se asesore de los que menos saben. Claro. Incluso a veces, señor alcalde, nosotros le hemos asesorado bien y no nos ha hecho caso. Se lo he dicho muchas veces. Háganos caso hoy. Voy terminando. Háganos caso hoy. Si hay que hacer la obra, hágase, pero cúmplanse primero todos los requisitos que la ley establece. Muy bien. Muchas gracias, señor Martínez. Señor Nieva, está usted dando palos de ciego a ver si nos pilla por algún sitio y no sabe de verdad ni lo que está diciendo. Porque, a ver, esa oficina o unidad de supervisión, a ver, ¿qué oficina o unidad de supervisión es esa? ¿Del servicio técnico? ¿Del servicio técnico de dónde? De Manzanares, del ayuntamiento. ¿Y existe esa oficina o unidad de supervisión? Existen los informes, el servicio técnico ha visto los proyectos, el informe de secretaría, el informe de intervención. No se invente usted cosas ni le busque tres pies al gato. Pero es que le voy a decir, es que para obras sin papeles tenemos la suya del vertedero, menos papeles que una liebre, obra ilegal donde las haya, ¿eh? Además del delito ecológico que supuso, menos papeles que una liebre, repito, ¿eh? Tienen ustedes, por irnos cerquita de la plaza, no nos vamos a ir a mitad del campo como el vertedero, tienen ustedes los contenedores soterrados detrás de la iglesia en la plaza de San Francisco, que tuvieron la desfachatez de hacerlo en una propiedad privada, que no es municipal, que es de la iglesia, sin autorización de la iglesia y sin autorización de Patrimonio. Y cuando Patrimonio les dijo que los retiraran, no hicieron ni caso. Omisión absoluta. Y nos viene ahora a decir que en un proyecto nos falta un papel. Y nos viene usted a decir ahora que estamos haciendo las cosas sin la autorización de Patrimonio, cuando van a empezar las obras con todos los papeles encima de la mesa. ¿Quiere usted que no avancemos lo que se pueda la tramitación de los expedientes y estemos ahí durmiendo los papeles y eternizándonos? Porque lo que quiere es que no se hagan las cosas. Del vivero de empresas le podrá hablar el señor Mazarro de por qué cuesta más el vivero de empresas. Porque tenemos oportunidad de hacerlo mayor, porque encontramos más financiación. Tenemos oportunidad porque hay más financiación, más subvenciones, de hacer un proyecto un poquito mayor y vamos a hacerlo. No es que cuesten más las cosas. Dice usted que no sabemos lo que cuestan las cosas. Desde el mes pasado estoy esperando que me diga usted en qué se gastaron los 400.000 euros que iban presupuestados en 2010 en arreglar la pérgola. Todos los vecinos de Manzanares conocen la pérgola. Busquen los vecinos de Manzanares dónde se han gastado allí 400.000 euros. Hay mármol en los aseos, hay acero inoxidable, acero corten, elementos nobles. Ya me dirá usted si eso es gastar y si eso es saber lo que valen las cosas. O los 800.000 euros de la ampliación del cementerio municipal, que también le mencioné en el pleno pasado. Si usted cree que hay algún defecto, vaya a los tribunales, pero no se tire faroles. Es que nos lleva un mes y pico, 2 meses, diciéndole a los vecinos y repitiendo insistentemente
cansinamente, con que la plaza va a costar 1.200.000 euros. Y eso sabe usted que es falso. La plaza va a costar 300.000 y pico. Con la reforma de la plaza de San Francisco y de las calles aledañas nos vamos a los 400 y pico mil que usted ha indicado. ¿Que se puede arreglar la plaza con 50.000 euros? Claro, y dejar las mismas baldosas que se rompen incluso donde no están huecas. Se rompen incluso donde no pisan vehículos. Se rompen por el contraste térmico, por la diferencia de temperaturas del invierno al verano, saltan solas. ¿Quiere usted que volvamos a poner las mismas baldosas sobre una solera de hormigón con 50.000 euros? Pues no diga disparates, y si no, pues consulte usted a esa oficina técnica o de supervisión que dice que debe informar lo que se puede hacer con 50.000 euros en esa plaza que tenemos. Tiene usted poco tiempo para esos argumentos y esos lemas de que estamos haciendo las obras sin autorizaciones y de que van a costar las obras lo que cuestan, porque la verdad es tozuda, los papeles están, la obra no ha empezado y ya se le ha acabado a usted esa historia. Ese argumento ya lo ha tenido usted durante un mes ahí dando lata, pero ya se le ha acabado ese argumento. La obra se va a empezar con todas las autorizaciones para hacer esa parte de la obra de la plaza. No era falta intervención arqueológica ni mayor control, porque ya se hizo en 2010 y sí va a ser necesario hacerlo en la parte que no se ejecutó en 2010. Volviendo al CAZ, vamos a aprobar este proyecto porque es necesario, porque es una oportunidad con los fondos que tenemos de financiación. Sabemos hacer las cosas, sabemos lo que cuestan las cosas, se están haciendo obras muy complejas, pero no son ustedes, señor Nieva, quienes para dar lecciones de ejecutar las obras, ni de administrar el presupuesto, ni de hacer proyectos contando con todas las autorizaciones o a falta de ellas, o proyectos sin ningún papel, como algunos de los que han tramitado ustedes. Muy bien, muchas gracias, señor Martín Guitero. Obras. Ahí tenemos un helipuerto, orilla del hospital, que ese tiene todavía menos papeles que la liebre del señor Martín Guitero. Eso es lo único que hay en el expediente, que lo pedí porque nos lo solicitaron de la Junta de Castilla-La Mancha para hacer un inventario de los helipuertos que había y tal. Me dijeron, por favor, remítanos la documentación que conste en ese ayuntamiento, porque aquí no tenemos ninguna. Y efectivamente en la oficina técnica pedí el expediente del helipuerto y lo único que había era una comunicación de una empresa, creo recordar, de Ciudad Real, donde decía que iba a hacer la obra. Pero ni licencia, ni autorizaciones, ni se podía hacer ni siquiera en el lugar idóneo. Y no pasaba nada. Entonces no pasaba nada. Eso es... Esa, por ejemplo, por poner alguna cuestión también. Dice el señor Martín Guitero que podíamos haber sacado el pliego para contratar a Parador de Manzanares. Ojalá y se pudiera. Perdón, señor Sabariego. ¿Confunde mucho con el señor Gaitero? Sí, es que No parece. Silencio, por favor. Que señor Sabariego, que me comentaba esto, pues ojalá y se pudiera hacer, pero no es posible que podíamos poner esa coletilla porque no lo permite la cuestión. Estamos en un mercado europeo laboral y todo el mundo tiene acceso al trabajo, eso dice, pero le voy a decir más. En las bolsas de empleo, en las contrataciones que hacíamos en Manzanares, de siempre, existía la coletilla, creo recordar, de unos puntos más por estar empadronado en Manzanares, al menos. Y el señor Nieva, en una... no. Dígame usted, señor secretario, ¿cómo fue aquello? ¿No le pidieron a usted, el señor Nieva, un informe para que nos dijera si eso se podía puntuar o no, y a partir de ese informe, que usted efectivamente dijo que no se podía valorar positivamente el que estuviera empadronado en Manzanares, lo hemos tenido que quitar cuando estaba años y años y años valorándose? Exactamente no es así. No es así, señor alcalde. Pues cuéntelo. No es así. Silencio, pues cuéntelo. No, silencio no es así. Silencio, pues lo va a contar el señor. El informe fue de oficio y fue a raíz de la inclusión se venía incluyendo en los últimos una serie de meses y a raíz de eso pues sí me formalicé. ¿De meses o de Nunca años? voté en contra. Silencio. No, se lo digo. No desde el inicio desde esta legislatura. Fue ya, digamos, ya se llevaba un año. anterior legislatura. Yo le he comentado ahora, señor alcalde, de esta legislatura lo que ha sucedido con ese informe. Ese informe lo hice de oficio, fue a finales del año pasado. Pero a petición. No. No, fue un informe de oficio. Gracias, señor secretario.
Pues no. Silencio, silencio. Otra cuestión es la Silencio. votación del portavoz del Grupo Municipal Socialista. Bueno, que votaba en contra porque teníamos la coletilla y por eso se tuvo que hacer el informe de oficio, ¿no? Más o menos, así constará en el acta. Si no, me trae el acta para el próximo pleno y lo leemos. Así consta, textualmente. O sea, no lleva usted razón. No, y no, ha dicho la silencio, verdad. señor Camacho, que usted no tiene la palabra. Tiene un portavoz que lo representa, ¿de acuerdo? Sí, perfecto, pues ya está. Lo sé. Pues traeremos el acta y aclararemos el malentendido de unos y de otros. Le hablaba también del vivero de empresas, efectivamente, como ha dicho el señor Manuel Martín Guitero. No es que cuesta más de lo que teníamos presupuestado. Es que, en principio, en lo que habíamos hablado con la Fundación Incide, y como fue antes, y había que presupuestarlo antes de firmar el convenio, lo que nos indicaron que nos podían dar, facilitar o subvencionar o financiar era $500.000 euros. Y luego lo pasaron a 1 millón. Entonces, claro, teníamos que aprovechar esa oportunidad. Estamos hablando que de ese $500.000 más que nos facilitan para el bien de Manzanares, el Ayuntamiento solamente tiene que aportar el 20%, que son 100.000, son 400.000 a favor nuestro. Entonces, ese es el motivo. No es que valga menos o valga más, no. Es que teníamos una financiación superior una vez que ya se había aprobado el presupuesto en ese sentido. Y volvemos a lo mismo, ya lo ha dicho el señor Manuel Martín Guitero, la plaza cuesta lo que cueste, lo que hemos dicho. Los 447.000 euros es la plaza, los aledaños, la plaza San Francisco, la calle Iglesias, parte de la calle Jesús del Perdón hasta la iglesia. Usted sigue con su 1.200.000 y luego lo mejor que vamos a tener va a ser cuando se termine y el público, los ciudadanos de Manzanares, los vecinos, valoren si la obra ha merecido la pena o no ha merecido la pena en ese sentido. También comentarle que el concurso de ideas es eso, un concurso de ideas, simplemente no era un concurso de proyectos, se plasmaron unas ideas, a nosotros no nos tenemos que asumir el proyecto en sí, sino simplemente de ahí sacamos unas ideas que han valido y otras que se han modificado y de ahí salió el proyecto, que eso lo ha hecho el mismo arquitecto que aprobó el concurso de ideas. Lo que yo he dicho. ¿De acuerdo? Bueno, pues votos a favor de la aprobación, votos en contra, se aprueba por mayoría. Siguiente asunto del orden del día. Expediente de modificación de créditos por transferencias de crédito. Sí, dictaminado por la Comisión de Asistencia, se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 12/2014, ordenando su tramitación conforme a lo dispuesto en el artículo 179.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y, en segundo lugar, esta aprobación se elevará automáticamente a definitiva si durante el plazo de información pública no se presentan reclamaciones. Muy bien, señor Sabriego. Sí, bueno, pues este expediente de modificación de crédito, lo que nos explica, dentro de lo poco que nos explica, es que 142.000 euros que había para el asfaltado de calles, pues no se va a hacer y ese dinero se va a destinar a un nuevo centro de empresas, que no es nuevo, que se ve que es una ampliación, a la reparación de equipamiento para información, procedimientos, procesos, protocolos, cualquier cosa puede ser, y al mantenimiento de instalaciones edificios. Esa es la explicación que se nos da en la propuesta del concejal delegado. Para empezar, nosotros creemos que esta información es bastante parca, información para mí insuficiente para saber realmente dónde se va a destinar ese dinero que no se va a destinar ahora al asfaltado de calles. Y por otro lado, este expediente de modificación de crédito es el número 12 de este año. O sea, este año ya se ha modificado el presupuesto 12 veces y estamos en el mes 10. O sea, vamos a más de una modificación por mes. Esto da ejemplo y da pie a pensar que este equipo de gobierno, cuando hizo el presupuesto, pues yo creo que lo hicieron ahí a la ligera, porque como estamos escuchando durante todo el pleno, se presupuestan cantidades que después se espera que sean menores. No sé si para que después el resultado del presupuesto sea positivo o no, pero es que después sale más caro lo que presupuestan. O sea, es un desgobierno total. Y la falta de previsión aquí tenemos en esta 12ª modificación de crédito en 10 meses, ¿no? Pues nosotros entendemos que entre la falta de concreción, la falta de justificación de las partidas, la imprevisión o falta de previsión, mejor dicho, que tuvieron ustedes a la hora de confeccionar el presupuesto,
son motivos más que suficientes para que este grupo municipal no apruebe este expediente de modificación de crédito. Nada más. Muchas gracias, señor Nieva. Sí, continuamos con el problema de las obras, de cuánto creemos que van a costar y cuánto acaban costando, y de si conviene que las obras y los expedientes se desarrollen o no con arreglo tal. Yo, señor Martín Gaitero, usted hasta ahí sí que creo que sabe que lo que está diciendo no se ajusta. Quiero decir, hay un servicio técnico con una arquitecta en la jefatura en funciones, y ustedes la contrataron precisamente pues para que hiciera este trabajo. Entonces, si un expediente requiere con carácter previo, un informe, se supone que es ahí, señor alcalde. Señor Nieva, estamos en la modificación de créditos, por favor. No, pero es que, la modificación de crédito, señor alcalde, Vamos a volver con lo mismo. No, estamos en el punto. Vamos a retiro la palabra y ya está. Vamos a hablar de la modificación de créditos. Se nos propone una modificación de créditos en los que hay que incorporar una cantidad de dinero que no estaba previsto para hacer el centro de empresas. Con lo cual, acabamos hablando del centro de empresas. Quiere decirse que el equipo de gobierno presupuestó unas cantidades, 562.000 euros, y ahora resulta que va a costar más de 700 y pico mil. Luego, cuando digo que o no saben hacer los números o los hacen a la baja intencionadamente, porque lo que no es verdad, señor alcalde, es que de golpe y porrazo se haya usted encontrado más financiación. Si el convenio lo firmó usted, señor alcalde, en abril. En abril firmó el convenio. En abril del 2014, los presupuestos los hicimos en noviembre. Claro. No, señor alcalde. Ah, ¿no? Usted la burra. Claro. Es más. Si eso es que no podía salir por esa cifra, lo sabe usted también. El caso es que adjudican el 8 de julio el expediente para la redacción del proyecto básico, lo adjudican el 8 de julio. Y el 26 de agosto, a la persona que se quedó con la adjudicación para la redacción de ese proyecto, se le concede una prórroga de 15 días para que entregue el proyecto. Y 3 semanas después se resuelve con esa persona que no haga el proyecto porque no podía hacerse el proyecto, porque en esas cifras no se hacía y en esas cifras no salía. Y por acuerdo de las partes, pues se rescinde y se resuelve ese contrato. Esa es la única realidad. Y la realidad es que al final el vivero de empresas, la justificación que dio usted también en el presupuesto, es sinceramente absolutamente. Manzanares a día de hoy tampoco requiere 2 centros de empresas, y se lo dijimos. Y en el polígono, señor alcalde, hay muchísimas naves y muchísimos propietarios de naves necesitando también alquilarlas, o no. Y se lo dijimos. Y hasta me dio usted la razón parcialmente, porque claro, darme la razón absolutamente para usted es mucho. Pero es la verdad. ¿Que tenía una subvención en el proyecto? Pues claro que la tiene, señor alcalde. Claro que la tiene. Pero que ustedes decían aquí que eso iba a costar los 450.000 más los 112 que poníamos nosotros. Eso era así. Y cuando ustedes defendían eso, ya había firmado usted, señor alcalde. Bueno, continúe. Hombre, pues nada, pues no lo sabía usted entonces. Entonces presupuesta usted a ojo. O sea, usted cuando viene con el presupuesto y dice que le van a dar 450.000 euros, ¿es que se lo imaginaba usted o lo sabía? Ya le he dicho antes. Dígame. Que después ampliamos esa subvención a 1 millón. ¿Se lo he dicho? ¿Cuándo? ¿Después cuándo? Ya que me está usted dando explicaciones. ¿En el 2014? ¿Eh? ¿En el 2014? Sí, pero en el 2014 llevamos ya 11 meses. ¿Cuándo? No recuerdo la fecha ahora mismo, pero en 2014, no en el noviembre del 2013, que es cuando aprobamos el presupuesto. Vamos a ver, cuando en abril, señor alcalde, ya se hace un pliego de prescripciones técnicas, con un informe del 29 de abril, y cuando se hace un pliego de cláusulas administrativas y se dice cuál es la cuantía del proyecto, ¿en esa fecha usted sabía o no sabía de qué cifra estábamos hablando? Ahora le contesto. Claro, Continúe. si es que son documentos públicos. Si es que un documento público, pliego de prescripciones, dice exactamente cómo va a ser el edificio que se va a construir.
¿Cuántos metros cuadrados lleva? ¿Cuántas salas tiene? ¿Cuántos cuartos de baño? ¿Cómo debe ser la infraestructura? Este es un documento público salido de la oficina técnica y este es un pliego de cláusulas administrativas que dice exactamente cuánto dinero teníamos para esa obra. Pero es que estamos hablando de esas fechas. Que ahora por el camino resulta que es imposible hacerlo, reconózcalo y diga hay que poner más dinero. Hay que poner más dinero para hacer esa obra. ¿Qué es lo que le está pasando en todas? ¿Qué es lo que le está pasando en todas? Y desde luego nuestro grupo no lo comparte, pero no lo comparte por la idea inicial, porque no compartimos que al final usted trajo aquí un presupuesto para el año 2014 basado en el endeudamiento, en ir a pedirle dinero a los bancos que luego hay que pagar durante 12 años. Y a partir de esa idea inicial siempre hemos dicho que había que hacer un poco también en los argumentos que ustedes traían, que tendríamos que gastar lo que podíamos. Y que en todo caso, si había que hacer esfuerzos, que fueran para las personas que lo están necesitando. ¿O es que me va usted a decir que estas grandes obras que va usted a hacer, o que va a hacer el equipo de gobierno, o que va a hacer el ayuntamiento, van a darle trabajo a los ciudadanos de Manzanares que están en el paro? No, señor alcalde. El plan le dio más. Los planes E dieron muchísimo aquí más en Manzanares sí. Señor alcalde, los planes E. De todas maneras, le voy a decir una cosa para su información. Rajoy se gasta un plan E todos los meses. Rajoy se gasta 13.000 millones de euros todos los meses en pagar la deuda que está generando, que debemos ya más del 100% del Producto Interior Bruto, la deuda pública de nuestro país. Continúe con... No, si estoy continuando, señor alcalde. Es que me interrumpe usted, que no pasa nada tampoco. Lo que quiero decir es... confianza. Y además, sin ninguna duda, hágalo que no me... No, lo digo en serio, si es más, el debate así es mucho más estimulante. Pero es verdad, al final van a ser más de 700 y pico mil euros lo que va a costar ese centro de empresas, que además va a tener unos gastos generales cada año. El próximo mes le diré los gastos generales y luego me dirá usted para qué sirve. Porque como yo sé que usted lleva un programa electoral propio, eso también se lo digo con todo respeto, que no coincide con el del Partido Popular, y eso lo podemos comparar. Es decir, son dos cosas distintas. Lo que el Partido Popular le dijo a los ciudadanos y lo que ustedes están haciendo son dos cosas distintas. Por tanto, nuestro voto, señor alcalde, salvo que las explicaciones que nos den ahora nos convenzan, en principio no es favorable. Pero vamos a esperar a sus explicaciones. Muchas gracias, señor Mazarrón. Bueno, sí, vamos a hacer la 12ª modificación de crédito, porque el presupuesto es un presupuesto vivo, no se llega y se dice esto hay que hacerlo así. En el transcurso de un año, un ejercicio, cambian muchas cosas. Y usted lo tiene que saber también. Es que cambian cosas en todos sitios, en el trabajo, en todos sitios cambian cosas, y en el presupuesto también. Le ha dicho el señor Sabariego que el asfaltado de calle lo ha dejado caer, que no se va a hacer. El asfaltado de calle sí se va a hacer, como se hizo el año pasado, y este año se va a hacer con la mejora que nos ha propuesto la empresa, que ha dicho el señor Nieva, que es peor que la segunda. Ya como él es técnico y él ha hecho el informe, pues ya sabe que es peor que la segunda. Porque claro, no ha dicho que no solo vienen esas mejoras, que aparte del asfaltado de las calles, en la plaza vienen otras mejoras. Eso se le ha olvidado decir. Y también poniendo en duda al que ha hecho ese informe, que son los técnicos, que no son los políticos. El que adjudique una obra a un técnico y diga que la mejor oferta es tal, llega el señor Nieva y lo pone en duda. A lo mejor será porque no le gusta el arquitecto técnico, el arquitecto que tenemos. Por eso lo ha recurrido muchas veces en juicio para ver si no está, y por eso lo ha perdido. Pero bueno, eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión. La modificación de créditos se va a hacer para el vivero, que se ha explicado ya, 40.000 euros, porque tenemos más financiación y creemos que tenemos que hacer un proyecto mejor, y así lo vamos a hacer. 30.000 euros en equipos informáticos. Tenemos que estar constantemente cambiando equipos informáticos, nueva tecnología, y bueno, pues vamos a invertir 30.000 euros más en equipos informáticos y 70.000 euros en arreglo de edificios. Porque otra cosa que hemos hecho en los 4 años es arreglar goteras y arreglar muchas cosas de muchos edificios que estaban sin arreglar. Y lo estamos arreglando nosotros. Porque sí hemos hecho cementerios de más de 800.000 euros, que voy a pedir a ver si tenemos informe de los servicios técnicos indicando que esa obra, como es más de 800.000 euros, el artículo ese que usted ha dicho, a ver si ahora lo tiene. Ahora les lo paso el artículo. O, para que lo sepa. o las obras de la plaza de BM3, que también se la adjudicaron ustedes, que se fueron y la dejaron así,
Y eso también a ver si tenía el informe técnico del antiguo jefe de los servicios técnicos, porque, como dice usted, era imprescindible. A ver si es así. Mañana se lo voy a pedir. Entonces, es lo que vamos a hacer. Aprobar esta modificación de créditos. En la 12, pues lo que he dicho antes. Se tienen que hacer las que se hagan. Muy bien, muchas gracias. Señor Sabariego. Sí, poco más. Tampoco nos ha aclarado el señor Mazarro exactamente para qué va este dinero. Mantenimiento de instalaciones de fibra. ¿Claro? Arreglar goteras, 70.000 euros se arregla unas pocas de goteras. Es que muchas. Nos han dejado muchas. Y eso que no ha llovido mucho este año. Ya, pues por eso hay que arreglarlas ahora. Eso es, Aprovechar. Silencio, señor señor Mazarro, eso es falta de previsión. Que los equipos informáticos hay que irlos adaptando y renovando, por supuesto. Pues para eso se hace el presupuesto, para hacer una partida en previsión de que después, por supuesto, que no va a ser exactamente lo que se prevea. Pero es que hay cosas que no han previsto para nada y van a salto de mata, según le va surgiendo el día y según lo que les interesa públicamente presentar. Si yo digo que el plan de asfaltado de calles no se va a hacer, es porque aquí en el informe de intervención, el documento que ustedes me han dado a mí, me han facilitado, pone que la aplicación con crédito que disminuye es la aplicación número tal, denominación plan de asfaltado. Pero eso no significa que no se vaya a hacer. Señor Mazarro. Pero bueno, es Señor que Mazarro. yo no tengo por qué saberlo si en las mejoras de la plaza va un asfaltado. se lo he explicado. Yo le estoy diciendo que de la partida de presupuesto que había para el asfaltado de calle, esa no se va a utilizar. Ahora, ustedes asfaltarán con una pala lo que quieran, pero aquí la documentación que me han dado es lo que pone, y eso es lo que yo digo aquí en pleno. No le demos la vuelta a las cosas. Si usted tiene esa información, lo sabe, porque ha tenido tiempo y sabe que en las mejoras de la plaza va un plan de asfaltado de calle, usted hace bien en informar a la ciudadanía, pero yo solamente digo lo que pone aquí. Y le vuelvo a decir lo mismo, este presupuesto adolece de una falta de previsión total, una modificación de crédito, nada más. Nuestro voto. Gracias, señor Nieva. Pues brevemente, señor alcalde, sí le pido, porque independientemente del calor de los debates o de lo que no podemos decir cosas que no son. Dice el señor Mazarro que a mí me cae mal. No, señor Mazarro, eso no es así y usted debe rectificar esa expresión. A mí no me cae mal nadie. Así que le pido que rectifique esa expresión. Pero es que además ha dicho dos cosas que no son verdad. Ha dicho que hemos recurrido tantas veces lo del arquitecta y que hemos perdido. Ha dicho 3 mentiras en 5 palabras. No hemos recurrido para nada la contratación de ninguna persona. No lo hemos recurrido varias veces, segunda mentira. Y no lo hemos perdido 3 mentiras en 5 o 6 palabras. Hay que ser un artista. Silencio. Pero lo de artista se lo digo sinceramente, señor Mazarro, Cuide sin usted quererle su ofender. vocabulario. Sin quererle ofender. Porque mire, lo que recurrió el Grupo Socialista fue la convocatoria. Porque creíamos la convocatoria antes de que dicha convocatoria se resolviese. Con lo cual, cuando nosotros hacemos un recurso sobre unas bases de una convocatoria, no sabemos quién va a aprobar dicha convocatoria. Y lo recurrimos porque según la ley del señor Rajoy de diciembre de 2011, en el ámbito de la administración pública no se debían crear plazas que no vinieran precedidas o de bolsas de empleo de años anteriores o que fueran imprescindibles para la estructura y el funcionamiento de un ayuntamiento. Eso fue lo que recurrimos. Por tanto, no diga, y se lo digo de verdad, porque tendremos que tener debates, obviamente, y conviene que las cosas se digan por lo menos como son. A mí no me cae mal nadie, porque no tengo necesidad de que nadie me caiga mal como persona. Y puedo cuestionar los temas, fundamentalmente en los planos políticos. Y no hemos recurrido ninguna plaza de ningún arquitecta. Y no lo hemos hecho nada más que una vez, que fue la convocatoria, y no la hemos perdido, salvo que usted tenga más información que nosotros. Y no la hemos perdido. Entonces, os rectifico a usted o le pido al alcalde que lo aclare. Y ahora continúo. Es verdad que ustedes en la modificación que proponen, pues evidentemente se cargan el plan de asfaltado que habían previsto. Se lo cargan. Pero ¿cuál sería una explicación lógica? Es que tampoco debemos darle mucha vuelta. La explicación lógica es que con la reforma de la plaza, la empresa a la que se le ha adjudicado
va a asfaltar 8.000 metros. Pero yo no miento si digo que había una empresa que pensaba asfaltar 15.000, que son 7.000 más. No, es que están los documentos, en los documentos que nosotros leemos. Entonces, claro, yo algunas veces dudo de que los lean ustedes o sinceramente es que creen que los demás... Es que lo que estoy diciendo es la verdad. Y la verdad es esa. Dice que había otras mejoras. Pues habría otras mejoras. Yo digo que proponía 15.000 metros cuadrados una empresa y la otra 8.000, y una proponía 4 centímetros y la otra 5, y se le ha dado a la que menos proponía. Porque habrán valorado, seguramente, como usted ha dicho, muchísimo las otras mejoras que en todo caso considero que eran absolutamente insignificantes. Por tanto, sin más debate y esperando una rectificación sobre eso, señor alcalde y señor Mazarro, nuestro voto va a ser... A mí Muy bien, no muchas me gracias, cuesta señor rectificar Mazarro. si he dicho que... Porque no, ahora mismo no... Pero vamos, no tengo ningún problema. Pero vamos, usted rectifique también con lo de artista. Sí, he dicho que no era la expresión, he dicho que no era la expresión correcta. Claro, pues muchas veces en el fragor del debate, He dicho ¿verdad? he dicho Pues se que- ve que... pero lo otro es que era- Pero vamos, no lo se de ajusta a la mentira verdad. es que usted no dice la verdad en lo de las mejoras. Usted dice la mejora que a usted le interesa, pero no ha dicho las demás. ¿Eso es así o no es así? Y vuelve a decir que a usted no Por le favor. gusta. Pero si es que a usted, me parece muy bien que no le gusta, pero usted no es técnico para evaluar esas mejoras, ¿o no? Hay un técnico que las ha evaluado y ha dicho que son las mejores. Yo es que me asesoro. Y a él Silencio. claro, no, ya lo sé que se vaya si se asesora, pero muy bien. Silencio, por favor, continúen. Entonces, bueno, pues volviendo otra vez a la modificación de créditos, nosotros vamos a votar la modificación de créditos. Muy bien, muchas gracias. Usted, señor Nieva, es que claro, el CAZ no le gusta, el vivero de empresas no le gusta y no es necesario. No era necesario cuando llegó este equipo gobierno en el 2011 y el actual vivero de empresas estaba vacío. Había una oficina alquilada y una nave. Y entonces cuando no hacía falta un centro de empresas. Hoy en día el centro de empresas durante muchísimos meses y en momentos con lista de espera está al 100%. Y lo que buscamos y lo que queremos, y ya lo he dicho en más de una ocasión, y yo sé, igual que yo leo lo que usted dice, usted leerá lo que yo digo en alguna ocasión. El vivero de empresas no es un vivero al uso, no, es un vivero distinto. No queremos para alquilar oficinas y naves, y de hecho no van naves para nuevos emprendedores. Queremos ayudar a poner empresas en marcha. Es totalmente distinto. Entonces no tiene nada que ver. Pero que es necesario y que es una intención que tenemos nosotros, que sea una referencia provincial, al menos el vivero de empresas, donde se fraguen proyectos importantes, por supuesto que sí. ¿Que vamos a tener unos gastos generales? Pues como en muchos otros casos, buscaremos la financiación oportuna, como usted bien sabe que lo estamos haciendo con muchos entes y muchas circunstancias en este sentido. No al polígono también, si es que no quieren nada de lo que nosotros proponemos. Oiga, que nos ceden y nos regalan 500.000 de metros cuadrados, y lo he dicho 40 veces ya, hemos dejado presupuestado, que avanzaremos en ese proyecto. Vamos a sacar el PAU, que tampoco le gusta ni la forma, ni el precio, ni nada, si lo sabemos, si no hay ningún problema. Si a nosotros cuando estamos en la oposición tampoco nos gusta nada lo que ustedes dicen, si eso es así, por desgracia, que no debería ser así. No debería. Cuando hay proyectos importantes para el pueblo, tanto oposición como equipo de gobierno deberíamos ir de la mano. Y eso además concretamente esta mañana me lo decía un vecino. Y yo le decía, digo, pero luego es que en realidad unas veces internos la relación es totalmente distinta. Y si no están las cámaras, si no están ustedes, la relación de estos señores con nosotros es totalmente distinta. Pero esto es lo que hay y esto es lo que pasa. Bueno, vamos a proceder a la votación. Votos a favor de la modificación de créditos. Votos en contra. Se aprueba por mayoría. Siguiente punto del orden del día, despacho oficial y comunicaciones. Sí, dictaminado por la Comisión de Asistencia, se da cuenta de los siguientes escritos. El primero de ellos es uno que remite el subdirector general de Transporte Terrestre del Ministerio de Fomento en los siguientes términos. Se ha recibido en este departamento escrito de 18 de agosto de 2014 relacionado con los servicios que afectan a Manzanares y su comarca dentro del contrato de gestión del asunto cuya empresa contratista es Autobuses Alsina, Sociedad Limitada. El contrato de gestión de este servicio público finalizó el 23 de junio de 2013. Este contrato se prolongó por resolución de esta Dirección General de 31 de mayo de 2013 hasta la finalización del procedimiento de licitación para la adjudicación de un nuevo contrato, sin que la empresa contratista resulte obligada a continuar con la gestión del servicio transcurrido un año desde la fecha de la resolución. Por otra parte, la empresa contratista ha comunicado en escrito de 14 de mayo de 2014 que continuará con la explotación del servicio más allá del 23 de junio de 2014.
fecha en la que expira la prórroga concedida en virtud de la ya mencionada resolución, si bien en unas condiciones especiales de prestación. La relación de tráfico entre Manzanares y las localidades que se citan en el escrito se encuentra autorizada en este contrato de gestión y conectan localidades todas ellas pertenecientes a la provincia de Ciudad Real. Si bien este servicio público es de titularidad estatal, la Ley 5/1987, de delegación de facultades del Estado en las comunidades autónomas, en relación con los transportes por carretera y por cable, establece las reglas de gestión y coordinación entre administraciones en los servicios parciales dentro de estos contratos. Así se establece en el artículo 2, en el que se delegan en la comunidad autónoma la autorización para establecer o suprimir servicios, así como las modificaciones de calendario u horario dentro de los servicios parciales. Por tanto, aunque la Administración General del Estado sea la titular del contrato, correspondería a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha resolver sobre esos servicios parciales, así como la labor de inspección, no en exclusiva, relacionada con la prestación del servicio. De cualquier manera, este Ministerio está mediando y ha mantenido diversas reuniones con la empresa contratista y la comunidad autónoma para coordinar las actuaciones precisas para la prestación de un servicio adecuado y de calidad, adaptado a la demanda de los usuarios. Un segundo escrito que remite el presidente de la Asociación de Vecinos San Blas, dirigido al señor alcalde, en los siguientes términos. El objeto de este correo, pasadas ya las celebraciones de las terceras jornadas medievales del presente 2014, es trasladarle nuestro agradecimiento por haber podido colaborar en las mismas a petición de sus organizadores. Se nos trasladó solicitud por si teníamos a bien difundir entre los asociados, promover la decoración de balcones con motivos medievales. Como resultado de ello, un número importante de esas decoraciones fueron dispuestas por vecinos de la asociación. Nos alegramos por ello y lo compartimos. Respecto a la figura de alcaldes medievales, nos queda la satisfacción de haber podido asistir a cuantas reuniones se nos convocó para los preparativos de las mismas y para la presentación de candidatos por parte de las distintas asociaciones. La Asociación de Vecinos San Blas presentó 2 buenos candidatos, Juan Criado Pechero y Pedro Martín Buro Noble, y se hizo una buena defensa de estas candidaturas, lo que permitió que ambos alcanzaran la máxima puntuación. Nos alegramos por ello y lo compartimos. De otro lado, nos comprometimos con la organización de las jornadas y cumplimos nuestra parte del compromiso, preparando y presentando la conferencia del viernes 26 de septiembre sobre los orígenes de la Orden de Calatrava y su relación con Manzanares. Conferencia que sorprendió por la calidad de la misma y soltura y aplomo del conferenciante, a pesar de ser un chico de tan solo 13 años. Nos alegramos por ello y lo compartimos. Les reitero nuestro agradecimiento por habernos permitido colaborar y de manera tan fructífera en la edición de las jornadas medievales del presente año. Y un tercer y último escrito es el que remite la sección sindical de Comisiones Obreras, dirigido al señor alcalde presidente en los siguientes términos. El sindicato Comisiones Obreras y su representante legal en este ayuntamiento, Policía Local, quiere agradecer públicamente a los grupos políticos del PP, PSOE e IU del Ayuntamiento de Manzanares la aprobación unánime el pasado martes 30 de septiembre, en el pleno del mismo mes, de la moción que pide al Gobierno Nacional que modifique la legislación a fin de adelantar la edad de jubilación de los policías locales. Es una demanda razonable y es una cuestión de justicia. Para nosotros es la clave de todo lo que estamos solicitando, que se nos considere profesión de riesgo y se apliquen los coeficientes correctores igual que se aplican a la Policía Nacional, Ertzaintza y bomberos. Y esta medida permitirá una mejor calidad en el servicio, ya que un policía con más de 60 años difícilmente puede defender a los ciudadanos, incluso a él mismo. Sí, señor Saboriego. Quedamos enterados. Señor Nieva. Quedamos enterados. Señor Martín Quintero. Quedamos enterados. La corporación queda enterada. Siguiente punto, decretos y resoluciones dictados por alcaldía. Dictaminado por la Comisión de Asistencia, se da cuenta de los dictados entre el 22 de septiembre de 2014 y el 17 de octubre de 2014, ambos inclusivos. Señor Saboriego. Quedamos enterados. Señor Nieva. Perdón, señor alcalde, quedamos enterados. Quedamos enterados. Queda enterada la corporación. Asuntos urgentes. Concretamente hay 3. El primero de ellos es una moción que suscribe el Grupo Municipal de Izquierda Unida, el Grupo Municipal Socialista, de apoyo a los trabajadores de Riegos Lozano, Sociedad Anónima. Señor Saboriego. Sí, gracias. Pues efectivamente, la moción que presentamos conjuntamente Partido Socialista e Izquierda Unida, pues va en el sentido de ser, y con el objetivo de ser una moción de apoyo a los trabajadores de Riegos Lozano, Sociedad Anónima. El Partido Popular en esta ocasión pues no ha querido suscribirla, cosa que sí ha hecho en otras ocasiones, por desgracia, como en la empresa de artesanos camiseros o en los paradores, en el tema de conflicto laboral de paradores o de Tudor, ¿no? Nosotros entendemos que bueno, ellos tendrán, el Partido Popular tendrá sus motivos, los que nos argumentaron no los creemos suficientes, el que solamente eran 8 trabajadores los afectados por este incumplimiento del cobro de su salario durante 4 meses. Creemos que tan importante es una familia como 100 y a nadie
le disminuye su angustia y su precaria situación por saber que hay más en la misma situación. O sea, no es un argumento que nos valiera. Y por lo tanto, pues bueno, como digo, la moción la presentamos conjuntamente, el Partido Socialista e Izquierda Unida. Es una moción blanca, como decimos nosotros, no va contra nadie, ni tiene ningún objetivo de señalar con el dedo a nadie, pero entendemos que, bueno, que quizás el Partido Popular tiene más Pero bueno, afinidad. defienda usted, por favor, la esta, y nosotros ahora Sí, defenderemos lo nuestro. No tiene usted por qué argumentar el por qué nosotros no estamos a favor de apoyar esta moción. Ahora daremos las explicaciones. Usted de las suyas, que es para declarar la urgencia de esta moción. Del por qué. Pero no argumente usted lo que nosotros tendremos que decir ahora. Es que parte de mi explicación. Pero si es que no es cuestión. lo que Usted yo tiene, creo, por favor, señor Sabariego. Creo que lo puedo explicar en este pleno. Pero es que usted lo que tiene que traer aquí. Ahora, si usted, es, no, cuando la me urgencia. escuche, La urgencia. no comparte perdón, mi señor creencia. Sabariego, tengo yo la palabra. Señor Sabariego, usted está defendiendo la urgencia para votar de esta moción. Y el por qué la trae usted conjuntamente con el Partido Socialista, que a mí me parece bien. Y ahora nosotros debatiremos y diremos el porqué de las cosas. Y nada más. Pero usted no tiene que decir que si más 8 trabajadores, que si 6, que si. Lo que se sobra ahí. Continúe, por favor. Señor alcalde, yo para explicar la moción tendré que dar mi punto de vista Pero como señor grupo mío, político señor mío, y como portavoz señor de este mío, grupo. usted defenderá todo lo que quiera a los trabajadores y me parece correcto como yo los defiendo, no menos que usted, igual. Y usted trae una moción para que dirijamos un escrito a la empresa, ¿qué es lo que está trayendo realmente? Sí. No, pues diga usted el por qué este pleno tiene que enviar o hacer este acuerdo para dirigirnos a la empresa. Eso es lo que usted tiene que demostrar aquí y convencernos a nosotros. El Partido Socialista ya está convencido y nosotros él diremos o sí o no. Porque ahora lo votaremos. Y si decimos no, diremos el por qué. Usted lo que tiene que hacer es tratar de convencer y el por qué trae aquí esa moción. Pero no lo que nosotros pensamos o dejamos pensar, o si es una empresa demasiado pequeña o demasiado grande. Continúe, por favor. Le vuelvo a repetir, señor alcalde, lo que yo tenga que decir, por muy Bueno, pues mire presidente que usted, sea como usted tenemos... de esta corporación, no me va a decir a mí como portavoz qué es lo que tengo que decir. Señor Sabariego, yo no le estoy diciendo como portavoz lo que tiene que decir. Esto no lo puedo Le he tratado- decir y Perdón, que lo otro sí. tengo yo la palabra. Claro, Le he sí, explicado ya muchas veces lo que tiene que decir para Que defender, no. para defender. Estamos ¿Qué quiere hablando decir a para mí? defender. Usted no tiene que decir si el equipo gobierno o no piensa de una manera o de otra, que no. Pero ni usted a Que mí, no. señor Pero alcalde. pero vamos a ver. Si estamos Mire en usted, una igualdad. No, pero si no es cuestión de igualdad. Pero usted, para defender, traer una moción, pues tiene que atacar al equipo de gobierno. Pero vuelvo a insistir, que nos explique usted el por qué este pleno, que es lo que se pide en la moción, tiene que dirigirse a la empresa para solicitarle que llegue a un acuerdo. Eso es lo que nos tiene que usted solicitar. ¿Y por qué no puedo explicar Pues mire por usted. qué es conjunta con el Partido Socialista y no lo es con ustedes? Cuando Mire ustedes me usted, han dado la pero contestación. si yo no le tengo, usted no tiene que explicar por qué nosotros, ahora explicaremos. Hombre, los ciudadanos tienen Pero que que saber ahora lo por qué explicaremos ustedes nosotros, no que usted no va a ser vienen. portavoz nuestro. Que yo no Y estoy entonces, intentando ser portavoz pues ya de ustedes, está. señor alcalde. Vuelvo a insistir y no voy a darle ni medio minuto más al asunto este. No le dé. Termina usted, si quiere, para defender el por qué lo trae y punto. Le doy la palabra al señor Nieves, ¿vale? Usted dé la palabra a quien deba de dársela, señor alcalde. Pero ¿Ha yo tengo que terminado explicarle a la ciudadanía el por qué esta moción es conjunta entre el PSOE y Izquierda Unida y el por qué no se ha querido adherir el Partido Popular. ¿Por qué no? Mire usted, ¿Pero no por tiene qué la palabra, señor Salgado. Señor Nieva, continúe, por favor. A ver si usted es capaz de explicarlo mejor, que estoy convencido de que así será así. Sí, ¿no? Es que ya esos tintes Dentro- autoritarios también. Dentro de los asuntos que hoy hemos tratado, cuando hay asuntos que afectan a personas que en una situación como la actual, pues sinceramente son siempre los más importantes, porque los demás, pues al fin y al cabo, acaban siendo lo que son y al fin y al cabo el equipo de gobierno gestiona por su mayoría las situaciones, pero cuando se han traído mociones a este pleno de apoyo a colectivos de trabajadores, pues siempre ha sido porque subyace un problema grave y los trabajadores a partir de ahí sienten la realidad que cada día, por desgracia, en nuestro país está siendo y afecta a más personas. Hay una cosa que yo creo que sí es verdad, y es que cuando se han planteado mociones conjuntas, se hacen a partir de primero hablamos
y luego si no vemos exactamente bien todo, pues podemos hacer una modificación, quiero decir. Y también es verdad que el 99% de las veces este tipo de mociones han salido con el acuerdo unánime de toda la corporación. Esa es la verdad. Incluso yo hoy, lo digo sinceramente, creo que el equipo de gobierno tendrá una posición razonable. No es echarles un nórdago, es que creo que la tendrá. Desde nuestro punto de vista, 8 trabajadores es igual de importante que 1 o que 80. Son unas situaciones dramáticas y desde luego nosotros siempre apostamos por la solución negociada. Nosotros también creemos en la voluntad de las empresas y siempre hemos apelado a que las empresas hacen esfuerzos o los han hecho en otras épocas. Y desde luego no hacemos con esta moción ningún tipo de juicio ni sobre los empresarios ni sobre nadie. Lo que sí hacemos es mostrar nuestra solidaridad ante un problema, abogar si se puede o instar a que en la medida que se pueda se busquen las soluciones negociadas más razonables. Hay más trabajadores en Manzanares que probablemente también tengan algún problema de retraso en sus nóminas, pero eso no significa que el de los trabajadores de esta empresa que llevan Manzanares toda la vida no sea un drama, y así lo valoramos. Y a partir de que también son los trabajadores los que nos demandan un apoyo, igual que en su momento hicieron los de artesanos camiseros y que por desgracia pues no se pudo resolver, pero este pleno tuvo una posición de solidaridad, de apoyo. Se mandaron cartas porque había que mandarlas por el acuerdo, y también tuvimos una defensa a ultranza de otros colectivos en otros momentos de la historia de nuestro pueblo, porque es fundamental resolver estas situaciones. Por tanto, nosotros asumimos la moción, que es la solidaridad absoluta con los trabajadores, apostar también por la vía de la negociación y por la vía de la solución negociada de una situación que sin duda es sobrevenida también, sin duda es sobrevenida. Nos conocemos y lleváis toda la vida en esa empresa, lleváis toda la vida. Desde que éramos muy pequeños, somos de la misma edad, desde que éramos muy pequeños trabajáis ahí. Por tanto, no deja de ser una situación dramática para todos. Y nosotros lo único que hacemos es expresar en esta moción, conjuntamente con Izquierda Unida, creo que el equipo de gobierno, si quisiera, esta es una cosa que se me ocurre a mí, señor Sabariego, que si el equipo de gobierno quisiera modificar algún término de la moción para poder sumarse a la misma, como en otras ocasiones, también lo podríamos hacer, porque en otras ocasiones lo hemos hecho. Quiero decir, si hay un párrafo que no se ajusta a lo que queremos, pues también se puede modificar sobre la marcha. Por tanto, lamentar sinceramente la situación por la que estáis atravesando, y creo que no miento si digo que tenéis la solidaridad no solo del Grupo Socialista, que la tenéis, sino de todo el mundo, como todos los trabajadores que lo están pasando mal, y que ojalá y se resuelva y ninguno tengáis que perder vuestro puesto de trabajo por encima de ningún otro argumento. Se me ocurre decir eso en este momento, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Pues le agradezco, señor Nieva, la aclaración y la presentación de la moción en los términos que lo ha hecho. Señor Martín Guitero. Pues evidentemente nuestro grupo está de acuerdo y el sentimiento es el mismo que tiene el Partido Socialista e Izquierda Unida, como no puede ser de otra manera, con esta empresa, con este conflicto laboral y con todos los que se pueden producir en Manzanares. Lo que no vemos en este caso concreto, que podía ser otro, no por el caso de Riegos Lozano, sino cualquier otra empresa que estuviera en la misma situación, que cualquier conflicto laboral que se desarrolle en Manzanares haya que darle forma, presencia en una moción de pleno. Ese es el motivo. Es decir, los sentimientos son los mismos. Es cierto que en otras ocasiones se ha hecho, en la presente legislatura se ha hecho una moción en el caso del Parador y en el caso de Artesanos Camiseros. Ambas empresas pues con más de una treintena de trabajadores. El caso de Artesanos Camiseros pues fue particularmente enconado, estuvieron muchísimos meses en una situación sin salida que ni cobraban ni se les despedía. En el caso del Parador se trataba de una empresa pública. En este caso la moción del Pleno fue acompañada de una serie de gestiones también a nivel político que afortunadamente dieron su resultado. Había también pues una baza que jugar en ese terreno. Estamos hablando de empresas, cuando se ha hecho antes, pues como citan ustedes, con Santana o con Tudor, también empresas que tienen un consejo de administración, pues a veces anónimo, a veces lejano,
que no tienen una presencia esos socios, o si son sociedades anónimas o son multinacionales, mucho menos. Entonces, hay un esfuerzo por el Pleno por hacerles llegar esa situación. Pero es que la situación de Riegos Lozano, una empresa que es local, con muchísima tradición, en la que estamos todos muy próximos tanto a los trabajadores como a los propietarios de la empresa. Es que ese contacto lo hay y estamos haciendo votos y estamos, en la medida que podamos, apoyando a que se resuelva ese conflicto. Insisto otra vez, lo que no vemos es la fórmula de traer una moción, más que nada porque lo hacemos con esta empresa, no lo hemos hecho con otras en casos probablemente iguales o más difíciles que estos, pues porque no se le ha ocurrido a nadie traerla, pero es que pasado mañana pues puede ocurrírsele a otro negocio que tiene 3 trabajadores y tiene que cerrar sus puertas, pues pedir también los trabajadores o los sindicatos una moción. Es simplemente por eso, es una cuestión de orden. Insisto que el sentimiento y la voluntad es la misma que tienen ustedes. Han cerrado en Manzanares, por desgracia, como en toda España, pues muchas empresas, algunas con 50 del orden de 50 trabajadores. Otras, sin llegar a cerrar, han visto menguadas las plantillas en un 50 o en un 70% y, como digo, no hemos traído nada al Pleno. Los sindicatos están ahí apoyando a estos trabajadores y van a jugar su papel los sindicatos, y van a jugar su papel también los juzgados de lo social, donde finalmente se dilucidan los derechos y las obligaciones tanto de los trabajadores como de la empresa. Desde este equipo de gobierno y desde el ayuntamiento, reitero, deseamos que las relaciones entre las empresas y los trabajadores, en este caso y en todos, sean las mejores posibles, que esta situación se solucione a la mayor brevedad, pero entendemos que no es la fórmula esta moción y que podríamos estar trayendo todos los meses 3 mociones como esta. Por eso no vamos a apoyar la urgencia de la moción. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo quería... Perdón, usted no tiene la palabra. Si acaso la pide ahora cuando termine el pleno, si usted me la pide yo se la daré. Quería manifestarles como alcalde que efectivamente tienen toda nuestra solidaridad. El hecho de que un escrito salga de este salón de plenos informando o solicitando a la empresa que les pague o les deje de pagar, o que llegue a un acuerdo o que les incorpore, realmente, como hemos visto en un comunicado que también hemos hecho otras instancias de otros temas, pues no da garantía de nada. Lo que sí le puedo decir es que el primer teniente alcalde pues ha hablado también con la empresa, se ha interesado también por el tema, ha comentado que están en vías de solución, que les van a pagar, que quieren pagarles, que quieren resolver, y nosotros lo que deseamos, efectivamente, yo sé que algunos de ustedes llevan más de 40 años trabajando en la empresa, lo importante es que la viabilidad de la empresa siga funcionando, no solamente que les paguen los 4 meses o 5 que les deben, me parece aproximadamente, que es su derecho, que además es un perjuicio económico importante el que ustedes le están causando, porque efectivamente pues que cada uno tenemos nuestras obligaciones con nuestros hijos, con nuestros alquileres, con nuestras hipotecas o con las cosas. Y ustedes están haciendo un trabajo y tienen que, lógicamente, remunerarlo. Yo ya desconozco la problemática que tenga la empresa actualmente, el por qué no lo pague, el por qué no tenga liquidez o qué le esté ocurriendo, ¿no? A mí me gustaría, vuelvo a insistir, que no solamente le paguen ustedes y le paguen religiosamente todos los meses y en tiempo y forma, sino que además tenga la viabilidad la empresa. Vuelvo a insistir, el que no apoyemos la moción esta no significa no apoyarles a ustedes, significa que no queremos traer todos los meses, cuando, como decía el señor Martín Guitero, pues que surja pues otra empresa con 4, otra con 2, otra con 8, otra con 16, que vayan saliendo escritos que nos solidarizamos con ustedes. ¿Y qué vale con eso? ¿Qué hacemos con eso? Nada más, se lo estoy diciendo de palabra que, por supuesto, tiene mi solidaridad total. Y si a partir de ahí, el día de mañana, por razón X, no tengo este trabajo o cualquier cosa, yo me brindo personalmente en lo que pueda ayudarles o facilitarles pues, a todos los que están allí, como a todos los vecinos de Manzanares, que es lo que intento todos los días. ¿Votos a favor de la urgencia? ¿Votos en contra? No se aprueba la urgencia. Siguiente orden del punto de día. Sí, es la propuesta de incorporación, propuesta de incorporación al proyecto CLIME de innovación y eficiencia energética en las entidades locales de Castilla-La Mancha, impulsado por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Muy bien, señor Sabariego. Se declara la urgencia, vamos. Declaramos la urgencia. Se declara la urgencia. Se declara la urgencia. Señor Sabariego. Sí. Este es el asunto que comentaba anteriormente el señor Nieva, que no le ha llegado a todo el mundo. A mí me ha llegado después de diversas conversaciones con los funcionarios del ayuntamiento, claro. Bueno, pues esto simplemente es un acuerdo que nos propone el ayuntamiento para incorporar a este ayuntamiento de Manzanares a un proyecto llamado CLIME.
Es un proyecto que lo respalda, lo promueve la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Con este se pretende impulsar las actuaciones en materia de eficiencia energética y energías renovables de forma conjunta con los municipios de Castilla-La Mancha. Nosotros, nuestro voto va a ser la abstención. Primero, porque nos ha llegado muy tarde, porque no tenemos más información que la que se nos da en este expediente, que es simplemente el modelo de adhesión a este proyecto, ¿no? Y evidentemente en este modelo de adhesión, pues la Federación de Pueblos y Municipios y provincias. de ciudades y de pueblos y ciudades de Castilla-La Mancha, pues todos son halagos, evidentemente, todos son halagos. Lo que se nos propone en la parte de acuerdos es aprobar la incorporación de esta entidad local al proyecto CLIME impulsado por la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, dadas las ventajas económicas, administrativas, técnicas, sociales y medioambientales que supondrán para la misma. Todos son ventajas. Yo ya he aprendido en esta vida que cuando todos son ventajas, algo hay de desventaja. Entonces, como no tenemos más información que lo que tenemos con este documento, pues nuestro voto será la abstención. Y después hay otro detalle en este modelo que habla mucho de una empresa de reconocida solvencia técnica y financiera, pero no se da el nombre de la empresa ni se sabe, seguramente porque todavía o no está contratada o porque no lo sabe directamente. En fin, que es un documento que aporta poca información, simplemente la adhesión a este proyecto, que después parece ser que si no estamos interesados cuando hagan un estudio previo, pues no hace falta contratar con esta empresa. Habrá un contrato base, después habrá contratos derivados, etc. En fin, algo muy para nosotros oscuro si no tenemos más información que esta. Y nosotros, señor alcalde, cambiando de tema, sí seguiremos trayendo todas las mociones que hagan falta No, cada vamos a vez ver, que haya señor un Sabariego, problema en eso una ahora no empresa. tiene usted la palabra, estamos hablando de otro asunto. La Luego eso me lo palabra cuenta, la me maneja llama, usted, la palabra la maneja me llama, usted me lo cuenta a y su usted libre trae las mociones albedrío. que le parezca bien y ya está, y no hay ningún problema. Señor Nieva. En la línea de lo que apuntaba al principio, señor alcalde, tenemos que votar en contra, pero sí voy a decir brevemente dos cosillas. Nos ha dicho usted que esto lo recibieron ayer. Pues la documentación al final dice que hay cerca de 400 municipios ya. Pues, es decir, entonces nos hemos enterado los últimos y vamos y reprisa corriendo. Nosotros sí, ahora se lo explicaremos. Entiéndame. Nosotros hemos visto, someramente, lo decimos con honestidad y humildad, que hay costes que no sabemos cuáles van a ser. Porque la auditoría, por ejemplo, si no es apta, va a tener un coste para el municipio que no sabemos cuál es. En la propuesta también se dice, en algún punto, que se exime de toda responsabilidad a la Federación de Municipios y Provincias, pero, sin embargo, al mismo tiempo, la Federación de Municipios y Provincias puede hacer modificaciones a la idea base. Por tanto, nosotros no negamos que pueda tener alguna bondad el documento que se nos propone, pero por la responsabilidad que tenemos a la hora de tomar decisiones, en este caso no lo podemos aprobar. Bueno, pues se lo voy a explicar rápidamente. Los 406 municipios que estamos adheridos al proyecto Elena, no al proyecto CLIME, al proyecto Elena. Ya nos adherimos hace un año. Pero es el origen. Entonces el proyecto Elena, por otras circunstancias, no es viable. Entonces la Federación Española de Municipios y Provincias, por unanimidad, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, pues ha sacado este proyecto. Es más, en la reunión que fuimos ayer, que nos convocaron ayer en Ciudad Real para explicarnos este asunto, estaba el señor Tomás Mañas, con orilla de Santiago Lucas, que creo que es de su partido, el señor Tomás Mañas del Partido Socialista. No tiene nada que ver, Alfonso. No, pero que digo que ha habido, ¿cómo no va a tener nada que ver? Ha habido unanimidad entre los partidos políticos para hacer este acuerdo. Entonces, lo que se trata, nosotros nos vamos a adherir porque no tenemos, si luego nos interesa, lo haremos. Y si no, pues seguiremos haciendo nuestros cauces. ¿Qué es lo que se propone así? Pues que hay una economía de escala, que todos los municipios de España
de Castilla-La Mancha se adhieran, entonces los costes tanto de las auditorías que se adjudicarán a las empresas que presenten los pliegos, pues las harán. Lógicamente, aquí pone que si el municipio no consigue un 10% de eficiencia energética, pues no se sigue adelante. Si se consigue ese 10%, pues se seguirá adelante. Las auditorías hay que pagarlas. Una de las preguntas que hice fue esa: ¿cuánto cuesta una auditoría? Porque una cosa es hacer un informe y otra cosa es hacer una auditoría. Bueno, pues una auditoría energética seria viene a costar alrededor de 7 euros por punto de luz y de 300 euros por edificio. O sea, si aquí tenemos unos 4.000 o 5.000 puntos de luz, más o menos, pues 7 por 5, 40, más 40 edificios. 7 por 5, 35, perdón, más 40 por 3, 12, pues alrededor de 50. Pero tenemos la potestad de decir o sí o no. Y claro, ¿qué pasa? Esto tiene que estar aprobado antes del 15 de octubre, antes del 15 de noviembre, en sesión plenaria. Lógicamente, pues es hoy cuando tenemos que aprobarlo, no puede ser de otra manera. Entonces, por eso lo traemos con esta premura. La reunión fue ayer, así nos lo explicaron, y creemos que es bueno que estamos ahí, porque si no estamos ahí, ya luego no podemos decir que queremos. Entonces, creemos que tenemos que estar ahí para si en un futuro nos interesa o no nos interesa. Entonces, por eso vamos a aprobarla. Bien, muchas gracias. Debate. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Se aprueba por mayoría. El último asunto urgente es una solicitud de una declaración de compatibilidad que formula Manuel Muñoz Fontella, que es el encargado de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Manzanares. En el expediente consta el informe de Secretaría y la propuesta de Alcaldía. Muy bien, ¿se declara urgencia? Se declara. Pues lo conocen ya ustedes el asunto, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Se aprueba por unanimidad? Se aprueba. Se aprueba por unanimidad. Bueno, pues tenemos ya ruegos y preguntas, señor secretario. Sí, Tenemos una interpelación, ¿verdad? correcto, eso es una interpelación de Izquierda Unida. Pues señor Sabariego, cuando quiera. Bueno, pues es una interpelación dirigida al concejal del Medio Ambiente, señor Gaitero, y es relativa al tema de la EDAR, de la estación de depuración de aguas residuales de Manzanares. Y la interpelación empieza así. Tras la información recibida por este Grupo Municipal de Izquierda Unida en la pasada Junta de Portavoces relativa a la problemática del funcionamiento de la estación depuradora, consideramos la necesidad de que este equipo de gobierno dé las explicaciones públicas necesarias a la ciudadanía de Manzanares. Para ello, le presentamos la siguiente interpelación al concejal delegado de Medio Ambiente. ¿Prefiere que se le haga las preguntas seguidas o seguidas? Seguidas. Muy bien. Pues lo que queremos saber es ¿cuántos expedientes tiene abiertos tanto Seprona y la Confederación Hidrográfica del Guadiana contra este ayuntamiento por los vertidos de la depuradora de Manzanares? ¿Hay propuestas de sanción o multa contra este ayuntamiento? ¿En qué cuantía económica? Segunda pregunta. ¿En qué situación se encuentran estos expedientes a día de hoy? Tercera. ¿Qué medidas correctoras ha tomado hasta ahora este equipo de gobierno y cuáles son las que piensa tomar a partir de ahora? Cuarta. ¿Qué medidas ha tomado este equipo de gobierno en cuanto al cumplimiento y seguimiento del reglamento de vertidos a las empresas de Manzanares, fábricas, bodegas, cooperativas, etcétera? Quinta. ¿Tiene algún grado de responsabilidad el Ayuntamiento de Membrilla? Y, en su caso, ¿qué medidas legales o de otro tipo han tomado este equipo de gobierno al respecto? Séptima. ¿Creen que la empresa Acciona ha cumplido plenamente con su deber de vigilancia y control de los vertidos y de las emisiones de la depuradora de Manzanares? De no ser así, ¿qué medidas ha tomado o piensa tomar este equipo de gobierno con la empresa concesionaria? Y octavo, ¿cree el concejal delegado de Medio Ambiente que sus gestiones sobre este asunto han estado a la altura de la gravedad del problema? ¿Considera que sigue estando legitimado para el desempeño de esta concejalía? Nada más. Muchas gracias. Gracias, señor Martín. Muy bien, le contesto.
Mire, señor Sabariego, el pasado 6 de octubre convoqué a los dos portavoces para facilitarles información completa y de primera mano sobre la EDARSO, la Estación Depuradora de Aguas Residuales. Durante cerca de una hora les conté todo lo que pudo interesarles. Respondí a todo lo que tuvieron a bien preguntarme, que fue más bien poco. Y les invité a visitar la EDAR, visita que no consideraron necesaria. Terminé la reunión apelando a su responsabilidad a la hora de divulgar la información que les acababa de proporcionar, por lo que pudiera afectar a los intereses de Manzanares y de sus empresas y a las relaciones de este ayuntamiento con otras administraciones. Hay temas que requieren ser tratados con discreción y este es uno de ellos. Durante 2 semanas y media usted ha respetado esa discreción, pero ahora me intenta tender una trampa política a ver si pico y a ver si cuento lo que usted no ha creído conveniente contar, con el único propósito de desgastar al equipo de gobierno sin importarle las consecuencias que pueda acarrear para los intereses generales de Manzanares. Señor Sabariego, tiene usted las respuestas a todo lo que pregunta. Además, como concejal, tiene acceso a toda la documentación de este ayuntamiento. Si realmente cree que la opinión pública debe conocer todos los detalles sobre el asunto, no tiene más que contar todo lo que sabe desde esa reunión de portavoces. Pero entonces será usted el responsable de los perjuicios que pueda ocasionar a empresas locales y a este ayuntamiento. Señor Sabariego, vienen al caso 2 dichos populares. Uno, con las cosas de comer no se juega. Hace un momento defendía usted el derecho de 8 trabajadores a cobrar las nóminas que se les adeudaban, pero no repara en que con la utilización política y mediática de este asunto puede hacer mucho daño a determinadas empresas de Manzanares y eso se puede traducir en pérdida de muchos puestos de trabajo y de creación de riqueza en toda la comarca. Segundo dicho, tira usted la piedra y esconde la mano. Lo que no se atreve a contar usted, ¿quiere que lo cuente yo? Pues mire, no voy a repartir culpas entre empresas y administraciones para echar balones fuera. Estamos trabajando muchas horas todos los días para solucionar los problemas de Manzanares, de sus empresas y de sus gentes. Incluso los problemas de la estación depuradora que otros no fueron capaces de resolver en los 16 años que tiene la planta. Termino contestándole a lo último. El anterior concejal de Medio Ambiente fue a la vez y sigue siendo presidente de una de las mayores bodegas de España. Una empresa de economía social, utilizando terminología progresista, entre comillas. Si no se hubiese dado esa coincidencia, ese conflicto de intereses, si hubiese puesto por delante los intereses de Manzanares y no los de su empresa, tal vez este problema estaría resuelto hace años. Los anteriores concejales de Medio Ambiente se dedicaron a abrir y explotar un enorme vertedero ilegal, pero entonces ustedes y los ecologistas se ponían de perfil y miraban para otro lado. En materia de medio ambiente, si gobierna el Partido Socialista, le tiran pellizquitos de monja, y si gobierna el Partido Popular, bofetón y tentetieso. Quédese con esta idea respecto a mi gestión. En esta legislatura, en que soy concejal de Medio Ambiente, hemos conseguido que se doten de instalaciones de tratamiento y depuración todas las bodegas de Manzanares. Muchas gracias. No hay ningún asunto más. Termina el pleno. Señora, se va a decir la palabra si lo desea. No, bueno, si quería hablar algo, por eso decía que tenía que esperar. Señor Rodríguez. Buenas noches a todos. Es el señor Nieva. Señor Nieva, usted en algunas ocasiones ha comentado que la subida de los recibos de la contribución va a estar en torno a un 21%, usted lo ha dicho varias veces. Con los recibos en la mano ya este año, seguimos pagando un 10% más con respecto a lo que pagábamos en el año 2011. ¿Nos puede explicar en base a qué dice usted que la subida es o va a ser del 21%? Gracias. Sí, porque por decisión del Gobierno de España, en su momento se subieron los tipos y en un año cabía la posibilidad de que desde el equipo de Gobierno se decidiese
si se subían los tipos o se subieron los valores, y entonces al año siguiente ha habido que volver a subir los tipos cuando ya en el año anterior, por decisión del equipo de gobierno, se habían subido los valores un 10%. La subida total del 21% del IVA se producirá en el año 2015, con respecto a lo que pagaban los ciudadanos en el año 2011. Coja un recibo del 2011 y cuando vea el del año que viene, la subida del IBI en Manzanares será del 20 o del 21% en todos los casos, porque se han acumulado las dos subidas, la que decidió el señor Rajoy y la que decidió el señor Antonio López de la Manzanara. La que dice usted aprueba el Ayuntamiento de Manzanares, no yo directamente, ¿no? Bueno, usted firmó la petición de subida de los valores. Que muchas gracias. O el señor Molina, perdón, es que no lo había visto. Sería para el señor Martín Gaitero, por ejemplo. ¿Han tenido ustedes en cuenta que para llevar agua al molino de Giraldo tienen que embalsar y elevar el cauce del Calicanto, con los consiguientes problemas de filtraciones en las urbanizaciones Tudor, Actor Pepe Enrique, Quinterías, incluso a la propia casa del señor alcalde? La segunda pregunta sería para el señor Mazarro, preguntándole por la cuenta general 2013, que no sabemos cómo la lleva. Vamos a ver, le contesto. Lo que le estoy planteando, Sí, fábrica de harinas. Sí, está clara la pregunta. Embalse. Sí. Lo que no está Y claro, agua permanente. lo que no tiene claro es lo que vamos a... Si usted tiene otra idea, yo por eso se lo pregunto. Sí, es que no está usted confundido. Es decir, da usted a entender que las obras del CAZ se van a hacer para llevar agua al molino de Giraldo. No, las obras del CAZ se van a hacer para evitar el riesgo de inundaciones en toda esa zona de La Vega. Todas las viviendas que hay ahí en esa zona, como la suya, y bien lo conoce. Claro, el CAZ de los molinos pasa por el molino, evidentemente. Si ese caudal en algún momento se pudiera aprovechar para mover las dos piedras que funcionan con agua de ese molino y fuera una operación fácil, nos interesaría hacerlo. Pero va a ser difícil, va a ser complicado, porque efectivamente hay que llenar la balsa del molino, hay que impermeabilizar esa balsa, es complicado, tiene una complejidad. Entonces, el agua pasará al lado del molino, como ha pasado toda la vida, pero no es la intención llevar ese agua para mover el molino. El dispositivo que se va a preparar en la zona del Calicanto es un dispositivo de nivel. Solo cuando el río lleve una cantidad ya de agua, un caudal determinado, un caudal grande, entonces se derivará agua por ese CAZ. Entonces es cuando aliviará, solamente en casos de crecidas. En años con un régimen normal, que el río no lleve un alto caudal, él va a seguir discurriendo por donde discurre ahora. Solo en caso de grandes avenidas, en momentos puntuales, es cuando el agua saltará ese nivel, esa compuerta, no es una compuerta, es un muro, una obra de fábrica, saltará esa obra de fábrica y circulará por el CAZ, con independencia de que se utilice o no se utilice para el molino, que va a ser difícil. Muchas gracias. ¿Contemplaría una impermeabilización? ¿En qué zona? De la zona del Calicanto, Avenida Castilla-La Mancha hasta Fábrica de Harinas. En principio no está contemplada en el proyecto. Es decir, no va a ir más agua por ahí en ningún caso, ni va a producir una retención de agua. O sea, la retención se produce ahora mismo. O sea, estamos en una situación en la que al estar tabicado el antiguo tubo del CAZ, sí se puede producir esa retención, además por la curva, y puede haber esas filtraciones. En el momento que abramos por el otro lado, lo que vamos a evitar es poner una cota y poner un límite precisamente a esas filtraciones y sobre todo al riesgo de desbordamiento. Muchas gracias. Cuenta Sí, general. si tiene usted esta noche un rato, abre el BOC de la provincia y está publicada la cuenta general, señor Molina. O mañana. Sí. Mañana. No, está publicado. El carné de... ¿Para el cine? En principio tenéis el carnet, igual que el año pasado. ¿Para qué?
Lorenzo, permite, cualquier tú mañana, a través de la directora del centro, le explica lo que quieren, nos hace las preguntas y te contestamos perfectamente, ¿de acuerdo? Vale. Es más fácil. Muchas gracias. Se levanta la sesión.